Hola, queridos hermanos, bienvenidos al podcast de los viernes. En esta oportunidad, ojalá que tengamos hartas visitas para que podamos compartir un tema muy, muy especial. Vamos a tratar dos temas clásicos. Uno de ellos tiene que ver con algo que me gusta mucho a mí, que es la pureza de corazón, y que tiene que ver con algo muy especial que Dios espera de nosotros. Y también cómo está la cibernética hoy día, o la informática, o las redes sociales influyendo en nuestra vida espiritual. Es súper, súper importante que nosotros podamos enfrentar este cambio radical que ha habido en el mundo, porque nunca se esperaban cambios tan grandes, y que hubiese sido tan adoptada esta nueva tecnología, digamos, que ha invadido nuestros hogares por todos lados. Me acuerdo yo cuando estaba en, en el Banco de Chile, estaba trabajando, ¿cierto? Había un jefe que yo tenía que decía que el televisor él no lo veía, no veía las noticias, nada, porque decía que era un idiotizador. Si supiera, no sé cuál será su opinión ahora, digamos, no lo he visto hace años a él, pero me imagino que pensaría mucho peor ahora de lo que pasa con Internet, porque estamos pegados todo el día a las redes sociales y a la actividad en el celular, y toda la gente, no es solo uno, sino que los niños, los adultos y, y incluso las personas mayores que se veía que eran distantes de la tecnología, hoy día también están involucradas en ella. Tiene sus cosas muy buenas, ¿cierto? Pero también tiene sus cosas malas, y eso hoy día quiero que lo discutamos y participen para que podamos dar nuestra opinión. Y voy a presentar el tema desde el punto de vista, obviamente, cristiano, espiritual, y también está abierta las puertas para que todos den su opinión y puedan colaborar. Entonces, vamos a compartir la pantalla nuevamente y vamos a seguir con esa música andina. Ujú. Ok, entonces, la era digital. Vamos a sacar esto. La era digital, ¿cierto? Y sus desafíos espirituales. Y ahora tenemos música de fondo, que estamos mejorando nuestra configuración del sistema. Entonces dice la relación entre nuestra vida espiritual y el mundo digital. A veces muchos piensan y se asustan, que la cosa piensan que es antagónica y que debemos apartarnos de la tecnología, pero no es cierto, porque yo leí, me acuerdo, en algunos textos del Espíritu de Profecía, donde hablaba de que en realidad en el cielo hay mucha tecnología y mucho más avanzada que la que tengamos nosotros, y cosas que van en progreso. De hecho, se dice que los ángeles usan una tarjeta dorada, una Golden Card, para subir, ¿cierto?, entrar a los cielos, dice. Y también te habla de un componente que tenían ellos que usaban para tocar música. Cualquier instrumento musical ellos lo podían simular con un instrumento que era como una arpa pequeñita, que le movían unos comandos de ese espíritu de profecía. Con eso ellos podían tocar cualquier melodía que quisieran. Entonces, no estamos, digamos, nosotros ajenos a la tecnología, que también es algo que Dios ha permitido que se desarrolle, sino que tenemos que hacer, digamos, aceptar esta tecnología. Entonces, hay alguien que tiene un micrófono abierto, si lo puede bajar, por favor. Digamos. Entonces, ¿es posible mantener? Aquí hay una serie de preguntas que vamos a tratar de responder durante la presentación. Aquí la primera pregunta ¿es posible mantener una vida devocional profunda cuando pasamos horas conectados? ¿Ya? Otra pregunta es, ¿cómo afecta la tecnología a nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conexión con Dios? ¿Ya? Hemos tenido larga discusión, incluso con mi hijo hoy día conversábamos sobre el tema, y a veces uno niega esas realidades porque piensa que le van a quitar el teléfono, le van a quitar el computador, pero la verdad es que hay que ser sincero y uno tiene que tratar de autocontrolarse, que no es fácil. El autocontrol es vital para una persona cristiana, porque Dios no nos va a medir eh, porque otros nos han forzado a portarnos bien. Dios nos va a medir porque nosotros voluntariamente estamos obedeciendo. Digamos, en este episodio entonces exploraremos
¿Cómo podemos vivir una fe auténtica en medio de una era dominada por las pantallas? ¿Ya? Ya sea el televisor, ya sea el cine o el teléfono. Hoy día se ha transformado en algo que era impensable años atrás, digamos. Preguntas para reflexionar. Aquí tenemos varias preguntas que vamos a ver. Y antes de eso, vamos a ver también un video después donde habla una psicóloga sobre este tema. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo paso conectado a dispositivos digitales? ¿Ya? Pregunta importante para que nosotros lo intronicemos. En realidad pasamos todo el día, a veces nos quedamos hasta tarde en la noche. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Siento que esto afecta mi tiempo con Dios? ¿Lo siento así o no? ¿Cómo puedo proteger mis momentos de oración y lectura bíblica de las distracciones? Yo antes leía mucho más la Biblia y era mucho más activo en la parte de oración también. Hoy día me cuesta un poco más, estoy más dejado, no tengo tiempo, me interrumpen a cada rato, no me dejan descansar, etcétera. Estoy usando la tecnología o ella me está usando a mí. Le preguntaba a mi hijo sobre eso y ya no, yo la uso a ella, ¿cierto? Pero yo te veo que no la puedes dejar, hijo, que estás esclavizado, que vamos a almorzar y tú estás con el teléfono ahí en la mano, entonces, empezó a razonar un poco más, dijo, en realidad, como que ella me está manejando a mí. Entonces, es delicado. ¿Qué cambios pequeños podría hacer hoy para tener una vida más centrada? Porque si no, si yo tengo una vida centrada, la verdad es que a lo mejor no está tan centrada, porque si hay algo que te está influyendo y dominando y te está obligando a no hacer deporte, a no tener tu, tu hora de convivencia con los demás, etcétera, entonces a lo mejor tu vida no está tan centrada como desearas. Vamos a ver alguna cosa ahora que nos va a explicar esto más en detalle. Yo estoy horrorizada. Esta salvajada que se ha cometido, que es la de lanzar a una generación entera a algo que, como era avanzado tecnológicamente, se presuponía que tenía que ser bueno, está teniendo un impacto a nivel neurológico, a nivel de capacidades cognitivas, de capacidades sociales, de capacidades emocionales. O sea, nos los hemos cargado. Les cuesta mucho tener relaciones interpersonales, recibir feedbacks negativos, empatizar con otras personas. O sea, es una cultura narcisista, que no estoy diciendo que todo el mundo sea narcisista, pero es una cultura que lo que hace es dormir la empatía y nos expone a tanta violencia, a tanto abuso, a tanta superficialidad emocional. Me decía una chica una vez en una conferencia que haría una veinteañera, le digo, pero tú hablas con tu amiga por teléfono, y me dice, no, pero ella me manda audios y yo tengo una cosa en WhatsApp que me los transcribe, me los resume y me manda el resumen corto de lo que mi amiga me manda. Claro, pero se está perdiendo todos los detalles de la expresión emocional de su amiga, se está quedando con él. Me ha dejado el novio. Ah, tía, lo siento, ya. Entonces, sí, o lo pone a por dos el audio. Sí. o lo ponía por dos o lo que sea, entonces nos estamos perdiendo una sensibilidad tan imprescindible. ¿Te acuerdas cuando decíamos al principio que esa inteligencia emocional es el factor más determinante de que nos vaya bien en la vida? El problema con la edad es que entre los 0 y los 21 lo que no se utiliza no se desarrolla. Interesante. Interesante. Hoy día la juventud está, eh, diríamos, haciéndose un flaco favor, porque una de las cosas, como dice ella, para tener éxito en la vida profesional o en la vida futura, se requiere desarrollar lo que es la inteligencia emocional y la empatía. La empatía tiene que ver mucho con eso, saber ponerse en el lugar del otro para poder interpretarlo bien y saber ganar su confianza y también saber ganar sus favores. Entonces, hoy día, gracias a la tecnología, estamos viviendo una vida un poquito apartado de los niveles sociales, a pesar de que también, por otro lado, es bueno porque a veces compartimos con personas de otros países o parientes lejanos, tenemos contacto con ellos gracias a los medios de comunicación. Entonces, si lo sabemos usar y sabemos usar herramientas, quizás sea positiva, pero también tiene su lado peligroso que es negativo. Vamos, sigamos. ¿Qué veremos hoy día? Vamos a ver qué significa vivir en la era digital. Y también en este tema, estamos en la era digital y sus desafíos espirituales, ¿cierto? Entonces, su impacto en la vida espiritual, ¿ya? ¿Cuál es el impacto que tiene la era digital en la vida espiritual de cada uno? Vamos.
Primero, como dijimos, ¿qué significa vivir en la era digital? Tenemos acceso, a ver, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Vamos a tratar de recortarlo a todos, tengo que hacerlo lamentablemente. Silencio el micrófono. Bien, bien. Ya, ok. ¿Qué significa entonces vivir en la era digital? Es acceso constante a información, lo que es muy bueno. Tiene parte buena porque yo hoy día requiero sacar algún texto bíblico, ¿cierto? Consulto la Biblia online y pongo la palabra clave y me aparecen todos los textos en distintas versiones. O sea, es muy bueno, muy positivo. Pero también tiene otras desventajas. Eh, Redes sociales y autoimagen. ¿Sabes lo que significa la autoimagen? Para no especular, yo empecé a investigar qué significa autoimagen. El autoimagen es súper importante porque la autoimagen es como uno se percibe, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las redes sociales que influyen profundamente en cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en la medida que empezamos a alternar las redes sociales, empieza también el bullying a veces, empieza también las personas que no están en presencia de uno, se atreven mucho más allá de lo normal en cuanto a su enemistad. Por ejemplo, uno no se atreve a insultar a una persona en público porque dice se puede enojar y podemos irnos las manos, ¿cierto? Entonces es preferible evitarlo, pero a través de una red, si no sabe quién soy yo, le puedo lanzar todos los amenazas, todo lo que yo quiera y todos los epítetos, ¿cierto? Y puede ser muy desagradable para una persona. Y pasa incluso en redes cristianas. Yo lo he visto. Personas se enojan y empiezan a insultar al otro cuando en realidad, como refleja su verdadera motivación o su verdadero espíritu a través de la red social, algo que no harían si estuvieran en persona. También, ¿qué tiene que ver eso con la percepción personal, digamos, de la autoimagen? Tiene que ver con la idealización de la vida. Mostramos solo momentos perfectos, ¿ya? Creando una imagen irreal. Claro, porque uno siempre va a mostrar lo mejor de sí. Yo muestro los mejores capítulos de mi vida, ¿cierto? No muestro mis desastres ni mis desaciertos. Trato de mostrar solamente lo lindo que yo vivo en mi vida. Entonces, la otra persona que a lo mejor tiene problemas de alguna naturaleza, por ejemplo, qué sé yo, un niño que tiene padres separados, cuando ve que lo pasan bien en familia en otro lado, se debe sentir mal, ¿cierto? En comparación con eso. Cuando un niño eh, o una mujer o un varón, ¿cierto? No tiene algún defecto físico, ¿cierto? Y ve que los otros todos tienen lindo, ¿cierto? Porque se maquillan bien para salir producidos, también puede generarle un efecto negativo a esa persona. O sea, ¿qué piensan? Den su opinión también si alguien quiere opinar. Entonces, también comparaciones destructivas. Nos comparamos con otros generando inseguridades, ¿cierto? Claro, porque si yo me comparo con gente inteligente, con gente más sabia que yo, gente más, diríamos, también capaz que yo, en distintos medios, puede ser disciplinas como el deporte. ¿Cierto? Y uno ve ahí, oh, el tipo musculoso hace un deporte, entonces yo no hago nada, entonces me puedo sentir en desmedro también. Y mi autoimagen se perjudica. Dependencia de validación externa. Claro, porque yo me autopercibo mejor si los demás me reciben y me felicitan o me dan un like, como dice ahí. Necesitamos likes y comentarios para sentirnos valorados. Si no tenemos likes, nos bajoneamos. Entonces, Jorge, sí, sí, dígame. oye, una opinión ahí acerca de la importancia o de la influencia que tienen los famosos influencers y los desafíos que se hacen ahora por internet, en ¿Verdad? la cual muchos jóvenes, muchos, no pocos, muchos han incluso muerto frente a A las las cámaras. pantallas y han sido grabados en directo. Wow. Sí, he escuchado casos así, horrendos, porque, Y claro, mientras más hay personas que, para ganar likes, obviamente,
superan el límite de lo, diríamos, seguro y arriesgan su vida. Tipos que, por ejemplo, yo vi un programa y de hecho a mi hijo le gustaba ver ese programa de muchachos mexicanos creo que eran, que comían estos ajís o chiles, que le llaman ellos, picantes, pero habían unos que eran extremadamente picantes y se lo tenían que comer como un desafío, ¿cierto? Y al final les podía provocar una alergia o incluso asfixia, producto de alergia al tracto respiratorio. Entonces, cuando se inflama, no pueden respirar. Entonces, si no lo llevan rápidamente a un hospital y le inyectan adrenalina, no sé qué cosas les podrán hacer, puede morirse la persona. Entonces, por enfrentar un desafío y ganar likes en la televisión. O a veces Mm. arriesgarse, subirse a una torre, colgarse de una mano, ¿cierto? Y de repente perder el control y caerse, ¿cierto? Y eso Claro, también, ¿sabes? Dígame. sí, te iba a decir, Jorge, que muchas veces el influencer, por tratar de tener una imagen exclusiva, han caído al vacío mucho y han Wow. muerto. Ha sido su última imagen que han tenido frente al... Y lo peor de todo es que lo hacen en directo. Cuando la tecnología se lo permite, graban su propia muerte en directo. No con la Wow, intención de hacerlo, sino que por accidente. Y los wow, veo que jóvenes, y los es común, jóvenes van... entonces, más común de lo que uno piensa. No, no, no se me habría imaginado. Claro, no, sí, está lleno el TikTok y las últimas imágenes de los influencers. Incluso Wow. los jóvenes no se sienten aceptados en el grupo si no lo hacen lo que el grupo pide como desafío. Lo excluyen. Entiendo. Claro. Entonces, especialmente el joven que es incauto o inocente o ingenuo o incluso a Bajo veces autoestima. menos inteligente también, van a ser víctimas de los influencers en ese tipo de cosas. En realidad, no había pensado en eso. Es lo mismo que pasaba antes, pero ahora está masificado. Cuando el jefe de la pandilla, ¿cierto?, quiere integrar un nuevo miembro, que también le ponen a veces ritos medios difíciles de cumplir, y a veces son ritos incluso groseros, o incluso delitos. A veces le exigen que tiene que asaltar una botillería, qué sé yo, y traer el dinero, y ahí resulta es incorporado al clan. Pero bueno, ahora hay otros desafíos más que y puede estar llegando a la casa de uno y no se da cuenta, porque nuestros hijos pueden estar en su recámara viendo esos desafíos y creyéndolo y siguiéndolo. Y nosotros nos damos cuenta porque el niño está seguro en la casa y la verdad es que no está tan seguro hoy día porque se invadió la privacidad. Conversábamos sobre la música, por ejemplo, cómo influye la música. Yo escuché a un orador adventista que era muy especialista en el tema de la música y él decía que nosotros sin darnos cuenta no estamos siendo vulnerados. Porque uno tiene por ejemplo, un sector de seguridad, ¿cierto? Propio. Por ejemplo, si alguien se acerca mucho a mí, yo al tiro me retiro a un lado porque digo, está invadiendo mi círculo de protección. Sin embargo, y también cuando alguien me habla al oído, por ejemplo, eso se lo permito solamente a mis personas cercanas, a mis amigos, a mi esposa, ¿cierto? Que me hable al oído, ¿cierto? Más si me habla sensualmente, ¿cierto? No se lo voy a permitir a una mujer cualquiera que me hable sensualmente a mi oído. Sin embargo, hoy día con la música, las mujeres, los hombres cantan en forma muy sensual, ¿cierto? Y se escucha a todo volumen y es como si me estuviera hablando al oído. Entonces uno empieza a veces a idealizar y abres la mente y tus sentimientos a personas que no estaba programado hacerlo por parte de Dios porque eso eran cosas reservadas para el matrimonio, la intimidad. Entonces, cosas como esa uno no se da cuenta, pero pasan, eh, digamos, sin que uno las perciba. Entonces, también en otro caso, por ejemplo, lo que vemos se habla de la influencia de cosas mnemotécnicas, por ejemplo, cuando, por ejemplo, me acuerdo, la iglesia estaba muy preocupada por los programas de monitos animados, cuando hablan, por ejemplo, de los pitufos, que los pitufos tienen ideas satánicas ahí, o ritos de brujería y cosas. Yo decía, está bien, pero... Y se preocupaban de eso y no se preocupaban, por ejemplo, de un borrachito, o sea, un personaje de un cómico que hacía de borracho, ¿cierto? Y simpático el borrachito y caía bien, ¿cierto? Y a eso ningún problema, lo aplaudían y todos disfrutando con familia el borrachito. Y resulta que ahora los jóvenes, especialmente los niños, al mirar ese programa, están interpretando
¿cierto? Mnemotécnicamente, nada, eso es directamente, ni siquiera mnemotécnicamente, directamente están interpretando que el borrachito o el alcohol es agradable, simpático, porque genera personajes como ese, ¿entiendes? Entonces se acercan y para ellos ahora es simpático hacer lo mismo con homosexual, ¿cierto? Hablando ahí en televisión y haciendo sketch y simulando ser homosexual, ¿cierto? Antes no permitíamos eso, pero es tan simpático el tipo que lo hace tan bien que ahora los muchachos lo imitan, ¿cierto? Empiezan a imitarlo y empiezan a sentir lo que es lo más normal, tener ese tipo de actitudes o actividades. ¿Entiendes? Entonces, todo eso se ha metido hoy día a la familia y nosotros no lo podemos frenar, porque si el muchacho tiene un teléfono o tiene un computador o tiene acceso a las redes sociales por alguna otra fuente, ¿cierto? Igual va a llegar a él ese material. Entonces tenemos que, hoy día con mayor razón, prepararlos con defensas especiales, barreras especiales, digamos. Entonces también, otro punto importante, el tiempo fragmentado e interrupciones constantes. A mí me pasa, estoy almorzando y me llaman de Suiza, me llaman de Alemania, ¿cierto? Y tengo que atender, disculpe, disculpe, digo, y atiendo, ¿cierto? Respondo y son cosas urgentes. Antes no sucedía eso. Se iba en sus espacios de tiempo o exclusivos, no tenía esos problemas, ¿cierto? No había esa comunicación directa, después surgió el celular, ya cambió la cosa, el teléfono también, y hoy día con las redes sociales es casi imposible, ¿cierto? Y el pipip hasta en la noche no suena. El otro día mandé un mensaje a las 6 de la mañana a unos alumnos para que se prepararan para un examen y llega el muchacho que es el como secretario de la clase y se enoja porque yo lo desperté a las 6 de la mañana. Entonces yo le digo, bueno, ¿para qué lo tienes prendido el celular? Si yo lo mandé porque estoy trabajando muy temprano. Entonces, empiezan esos conflictos, pero ellos están atentos, a pesar de que están durmiendo, están atentos al sonido del celular. Entonces no puede ser, ¿cierto? Sigamos. Impacto en la vida espiritual. Que vamos a ver cómo impacta las redes sociales o la pantalla, digamos, a tu vida espiritual. Menos tiempo para la oración y lectura bíblica. Es evidente, yo he notado el cambio, ¿cierto? Menos tiempo, ¿por qué? Porque uno, de hecho me pasa, a veces digo voy a estudiar la Biblia, voy a leer la Biblia y prendo y veo que tengo un mensaje en el Facebook, lo veo, y me entretengo ahí, me voy por allá y de repente me cambio, veo el TikTok y de repente hay cosas que me gustan y las he grabado y después digo, bueno, y no iba a estudiar la Biblia y se me pasó el tiempo. Y lo mismo con la oración. ¿Cierto? En la medida que tú prendes el celular, te das cuenta que todos tus espacios libres los vas a ocupar en el teléfono y no los vas a ocupar en lo que ocupabas antes. Antes yo me subía a la locomoción colectiva, tomaba mi Biblia y me ponía a leer sentado ahí, llegaba a mi casa, después de mi casa tomaba para el trabajo, me ponía a leer la Biblia, llegaba, hoy día no, hoy día cualquier espacio libre, veo el teléfono, ¿cierto? Y atiendo, o escucho música o veo otras cosas. Entonces, se me ha perdido, ¿cierto? La importancia de estudiar y la Biblia y de orar, ¿cierto? Dificultad para estar presentes en la adoración, en la familia, en el sábado, ¿cierto? Claro, porque pasamos llegando atrasados a la iglesia. Ya estamos cansados porque nos quedamos hasta tarde viendo un programa, ¿cierto? Pegado a la pantalla. ¿Cierto? Después también en la iglesia empiezan algunos mensajitos y uno empieza a atenderlos, o uno se distrae viendo el celular porque el culto se puso un poco, no lo entiendo, cualquier cosa, y no hacemos esfuerzos por conectarnos con la sociedad, ¿cierto? Y estamos viviendo una vida más solitaria a pesar de estar más conectados. Sobreestímulo mental, súper importante esto, porque nos cansa. Hay un sobreestímulo mental que afecta la paz interior, ¿sí? A pesar de que no nos damos cuenta. Pero ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando viene un momento de relax, así como cuando uno come en exceso. Uno come en exceso, está comiendo muy seguido en exceso, y después deja de comer y siente fatiga. Entonces uno dice, me falta comida, tengo hambre. No es hambre, dice. El espíritu de profecía dice que eso no, siempre lo interpretamos como hambre y no es hambre, es agotamiento que el cuerpo reclama cuando está descansando. Dice, estoy cansado, por favor, no comas más. ¿Cierto? Pero uno dice, no, fatiga, me siento fatigado, entonces va y come. Cuando en realidad lo que está pidiendo el cuerpo es descanso. Basta que uno tome un poquito de agua, se tranquilice y se da cuenta que en realidad era fatiga, producto de exceso de comida y no fatiga por falta de comida. Entonces uno lo interpreta al revés. Entonces uno va al estímulo nuevamente y se empieza a cansar nuevamente.
La pregunta es, ¿alguna vez has terminado el día sintiéndote vacío después de horas frente a la pantalla? ¿Te ha pasado eso? ¿Te sientes vacío? A mí me ha pasado, tengo que confesarlo, ¿cierto? Pero hay personas que no se dan cuenta a lo mejor, pero cuando lo intronizan bien, dicen en realidad, ¿cuándo uno se siente feliz? El ser humano no fue hecho para recibir solamente, sino que principalmente nosotros fuimos hechos para dar, para entregar, ¿cierto? Y si tú no entregas y no das, no te sientes útil, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedes dar tú? ¿Cierto? Una de las cosas que uno puede dar es servir al prójimo. El servir al prójimo, el ayudar, el hacer algo por los demás, el preocuparse de los quehaceres de la casa, ¿cierto? También el servir a los enfermos, como lo tenemos nosotros. Y también el dar las gracias por alguien que te sirva. Dicen que eso es muy positivo, que te ayuda a ti a sentirte realizado también personalmente cuando tú eres agradecido por las cosas que te dan, ¿cierto? Pero a veces uno está en las redes sociales y no tiene tiempo ni siquiera para dar las gracias. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que aprender a estimularlas. Eso desarrolla la personalidad y te... Ahora, ¿qué problemas hay para el futuro? Vemos un futuro muy negro porque hay una juventud, como decía, una generación completa de jóvenes y adultos que ha sido perjudicada por las redes sociales porque se han ido por el camino equivocado. ¿Qué podemos hacer? Si lo miras como un desastre para el mundo, es verdad, pero también lo puedes ver como una gran oportunidad para ti y para tus hijos. ¿Por qué? Porque si el mundo va a andar mal, entonces si tus hijos tú los logras educar en el control sobre los medios de comunicación, sobre las redes sociales y todo eso, vas a darte cuenta que él se va a poder destacar en su medio social y va a poder ser una grande, porque todos están equivocados, todos están mal, todos están enfermos, él va a ser el único sano. Entonces va a tener mucho éxito en su vida empresarial, comercial, estudiante, lo que sea. Por eso que es importante. Y si tú quieres que sea, acuérdense que la Biblia insinúa, o lo dice claramente en realidad, que en el tiempo del fin, dice, los sabios, los entendidos brillarán como las estrellas del cielo. Entonces va a haber un contraste tremendo entre una persona común, ¿cierto? Y un hijo de Dios. ¿A dónde quieres estar tú? ¿En qué bando? ¿Quieres estar en la gente común o en la gente que va a brillar como las estrellas del cielo? Dice. Lo dice el libro de Daniel, hablando justamente de las personas del fin del mundo. ¿Y por qué? Porque la mayoría van a estar absorbidos o van a haber caído en los vicios de ya sea de redes sociales o los vicios que te llevan también al caer en esos engaños, ¿cierto? Porque hay otros vicios involucrados también. Vamos al bloque 2. Entonces, lo que la Biblia dice sobre la mente y la atención. ¿Ya? Veremos en este bloque 2 versículos claves de la Biblia que nos inspiran a entender cuál es la preocupación que tenemos que digamos, entronizar. También los escritos del Espíritu de Profecía en Elena de White, donde ella nos habla sobre la necesidad de controlar los pensamientos, ¿cierto? Interesante porque también ella habla mucho de eso, de la imaginación, de los pensamientos que debemos controlarlos. Y hoy día ya no es solamente imaginación y pensamiento, sino que con las redes sociales uno busca lo que le interesa contemplar, ¿cierto? Antes la gente se imaginaba las cosas, ahora no se la imagina uno, uno la puede contemplar, ¿cierto? El valor del descanso sabático también como antídoto al caos digital. Es verdad, nosotros tenemos el Shabbat, el sábado. Del sábado justamente nos obliga a veces a decirle a los compañeros, a los amigos, decirle, oye, no, el sábado no me molesten, yo dejo de trabajar, así que dejo mi teléfono en la casa o lo desconecto porque me dedico a las cosas de la iglesia, de Dios. ¿Cierto? A mí me llaman a veces el día sábado y yo les digo, no, disculpa, no te puedo atender porque hoy día es sábado y yo no trabajo los días sábados porque guardo el sábado bíblico. Entonces me entienden y me respetan. ¿Cierto? Y me dicen, Jorge, apenas termine el sábado, por favor, me llamas. Sin ningún problema. Te llamo apenas termine el sábado. ¿Entiendes? Puedo hacer favores, ¿cierto? Pero no puedo trabajar, le digo, para que lo tengan claro. Entonces, versículos clave, vamos a ver primero. El primero de ellos dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Eso es Mateo 6:21. Es decir, lo que tú
atesores. Y por eso hay que cambiar de aquí, de adentro, del corazón. Porque Judas estaba al lado del maestro, ¿cierto? Tuvo 3 años y medio al lado de él y lo amaba, pero su corazón no estaba con él, ¿cierto? Su corazón estaba con el dinero. Esta es una oportunidad que vamos a ganar. Me acuerdo de un pastor adventista. Yo le pregunté qué pensaba él, estaba en Australia. Le pregunté, pastor, ¿y usted qué piensa de esto de haberse venido a Australia? Pensando que me iba a responder algo espiritual, y me dice, no, súper bien, me dijo, porque nunca le voy a poder dar esto a mi familia en Chile, me dijo. Entonces, y yo dije, yo esperaba una respuesta espiritual y me dio una respuesta totalmente material. Wow, se me cayó. Dije yo, porque claro, él lo miraba desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué tienes en tu corazón? Y acuérdate que también de la abundancia del corazón habla la lengua, ¿cierto? Cuando la persona habla de negocio y todo eso y no puede parar y está en sábado, quebrantando el sábado porque está hablando de sus negocios o de sus actividades bursátiles, ¿cierto? Entonces, no está verdaderamente conectado con el día de reposo, como corresponde. Entonces hay que cuidarse, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y de la abundancia del corazón habla la lengua. La persona no lo puede evitar, se le salen las cosas. Otro tema. Efesios 4:23. Y también vamos a ver Proverbios 4:23 también. Después es increíble, los dos textos tienen el mismo capítulo y mismo versículo. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, el espíritu de nuestra mente tiene que ayudarnos a renovar nuestra naturaleza, ¿cierto? Ser renovados. Si tu corazón en realidad está con las cosas divinas, tienes que empujar tu cuerpo, ¿cierto? A dirigirse a esas cosas divinas. Y tienes tú que enfocarlo y dirigirlo, tu mente, tus ideas, ¿cierto? Para ese lado, ¿cierto? Y no que sea al revés, que el ambiente te corrompa tu corazón, ¿cierto? Porque, o el espíritu de vuestra mente, como dice. Y vamos a ver a Proverbios 4:23 también, que nos dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, cuídalo, ¿cierto? Porque de él brotan los manantiales de la vida, ¿cierto? Claro, dice, lo más precioso que tú tienes es tu corazón. Y a veces uno lo abre a una pareja no adecuada, ¿cierto? O a amigos, a amistades que no son adecuadas tampoco. Y después sufre grandes decepciones, sufre grandes dolores y te das cuenta que incluso te pueden apartar de tu camino correcto, ¿cierto? Te pueden incluso, hay personas que producto de las decepciones se desesperan tanto porque ellos nunca decepcionarían de esa forma y cometen errores más graves todavía, ¿ya? Tenemos el caso patético de Sansón, ¿cierto? Él creyó que no, me gusta más esa mujer que es del mundo, ¿cierto? Y fue y se casó con ella y en la ceremonia de casamiento, en la fiesta de casamiento ya le estaba siendo infiel. No con otro hombre, pero en cuanto a no respetar secretos, ¿cierto? Y usar a Sansón y manipularlo para sacarle el secreto y contárselo a sus amigos. Por miedo, Sansón la podría haber defendido. Sansón podría haberle pegado a todos esos que querían amenazarla y que le habían amenazado con matar a su padre y a ella y todo eso. Y sin embargo ella prefirió traicionar a su esposo por miedo. ¿Entiendes? Algo que no debe ser. Una cristiana jamás haría eso. Una del mundo, sí lo puede hacer porque está dominada por los temores típicos del mundo y no tiene valores profundos y sólidos como los tienen los cristianos. ¿Entiendes? Entonces, tienes que ver dónde vas a estar tú. Vamos entonces ahora a un texto de Elena de White. Mira lo que dice en Testimonios para la Iglesia, también Testimonios para la Iglesia. Acuérdense que estamos siendo profundos en los testimonios para la Iglesia porque ahí dice es lo que debemos respetar para, digamos, ser considerados parte del remanente, ¿cierto? La mente debe ser educada para contemplar cosas elevadas y santas. Muchas de las cosas que nosotros contemplamos, ¿cierto? No son tan santas y no son tan elevadas. La mayoría de las películas que vemos desde Hollywood, están dirigidas por lo que llamamos hoy día la élite globalista, atea, ¿cierto? Que hay muchos judíos incluso metidos ahí y que controlan el mundo y tienen intenciones no cristianas, intenciones ni siquiera hebreas, porque son ateos, ¿cierto? ¿Cómo es un judío ateo? Bueno, lo hay, ¿cierto? Son así. Tienen intenciones sionistas, solamente de gobernar el mundo
y controlan Hollywood. Y hoy día están metiendo ahí, fíjate que cuando ve uno una película nueva que sale de Hollywood, tiene que tener dentro de su agenda, si no, no la financian, tiene que tener eh, una mezcla racial, ¿cierto? Es decir, una china con un negro o un, qué sé yo, latino con una americana, hay de todo, mezclas raciales, ¿cierto? Que también no es conveniente, ¿cierto? Siempre trata uno de, de tener relaciones con las personas de su misma cultura, es mejor, porque las diferencias de diferencias son muy positivas para hacerlo desafiante, entretenido el matrimonio y activo, pero lamentablemente como, no, como abunda la intolerancia, es peligroso, ¿cierto? Si hubiera tolerancia, perfecto, ningún problema, pero de repente uno se casa fascinado con una persona que le gusta a lo mejor eh, o tiene prácticas muy distintas a las mías, se fascina a uno, oh, que fascinante, pero después cuando empieza a descubrir que hay cosas que no le gustan, tengo un amigo que se casó con una asiática, me acuerdo, en Australia, chileno él, es feliz, claro, qué fascinante, una asiática, fantástico, lindo ya, pero al poco tiempo se dio cuenta que ella no le gustaba la que comía, no le gustaba la familia, tampoco lo aceptaba a él, y al final terminaron separados, rápidamente, ¿cierto? No duraron nada juntos. Entonces uno dice, ¿por qué? Claro, porque la falta de tolerancia. Y hoy día hay más intolerancia producto de las redes sociales, ¿cierto? Porque uno se centra, cuando uno quiere buscar una pareja, por ejemplo, se mete a las redes sociales y empieza, uno elige las más bonitas, ¿cierto? Las más bonitas, y las feas no las pasa por alto, ¿cierto? Y se pone uno exigente porque hay tanta oferta que uno se pone exigente, entonces se distorsiona la percepción que uno tiene de la verdadera pareja que debería tener, ¿cierto? Y deja a un lado también que Dios te elige tu pareja, etcétera. O sea, la mente debe ser educada para contemplar cosas elevadas y santas y no contemplar lo que te ofrecen las redes sociales y que no son muy santas. Y a veces las películas o los juegos que hay son todos de guerra, ¿cierto? Que no, que es desafiante, que hay que cumplir con una misión, etcétera, y hay que robar, hay que sacar dinero, hay que hacer plantaciones de marihuana porque eso da dinero. Y todo. Entonces, es un juego, papá, es un juego, pero al final está uno contemplando lo que no es santo y que no lo está llevando a ningún terreno final positivo. Sigamos. El valor del descanso sabático como antídoto al caos digital, dijimos. Un día sin redes, correos ni notificaciones, ¿cierto? Eso es el ideal, tener un día libre de ese problema, de esas actividades, ¿cierto? Y lo que te va a hacer muy bien, ese es el día de descanso. A mí cuando se me agota la energía hasta el día viernes, ¿cierto? Llega el día sábado y digo, al fin descanso, ya no tengo que responder ningún mail, ninguna cosa, ¿cierto? Y voy a poder disfrutar del santo sábado. Y también hacerlo un día agradable y no estar cansado y descansar el sábado y dormir más de las horas de trabajo. Le robo las horas al sábado, ¿cierto? Tiempo para escuchar a Dios, ¿cierto? A la naturaleza y a quienes amamos. Pero de nuestra misión como cristianos, ¿cierto? Es cuando vamos a la iglesia escuchar a Dios, el sermón, ¿cierto? Estar atento, no estar ahí distraído con otra cosa. Y también la naturaleza, compartir con los hermanos, ¿cierto? Compartir hablar sobre la creación, disfrutar los animales del campo, ¿cierto? Disfrutar las mascotas que tú tienes, ¿cierto? Y también la naturaleza, las flores, la vegetación, etcétera. Salir a caminar, salir a tomar aire fresco. Y también a quienes amamos, compartir con ellos. Es para la familia, es para los seres queridos y también para el prójimo desvalido. Ahí cuando una oportunidad para servir y dar un apoyo a quienes lo necesitan. Hay gente que está muy enferma y nosotros podemos dar una palabra de aliento y ahí tú te vas a sentir útil, te vas a sentir que estás aportando a la sociedad, te vas a sentir que das un servicio óptimo, ¿cierto? Que puedes de alguna manera ser útil y te sientes bien contigo mismo, te hace bien más a ti que a la persona que tú ayudes, a pesar de que también esa persona es muy beneficiada por el mismo. El solo hecho a veces de escuchar a la persona ya te va a dar a ti una ayuda significativa o a ellos le va a ayudar mucho. Entonces, es importantísimo. Digamos, bloque 3. Ahora vamos a ver las herramientas prácticas para una vida más centrada. ¿Qué herramientas yo tengo disponibles para tener una vida más centrada? Se refiere a no excesos especialmente en la parte cibernética. Veremos en este bloque, vamos a ver las recomendaciones prácticas que tenemos
sobre este tema, ejemplos inspiradores, ¿ya? Y ojalá testimonios breves. No sé si se atreverán ustedes a dar un testimonio sobre este tema. Yo voy a presentar algo breve también, pero yo quiero que ustedes se inspiren a dar un testimonio acerca de cómo fue la forma como ustedes lograron gobernar sobre las redes sociales o el teléfono o qué piensan hacer para lograrlo. ¿Ya? Importante para que lo compartan con nosotros. ¿Ya? Entonces, primero, recomendaciones prácticas. Uno de ellos es establecer horarios de desconexión diaria. Claro, porque si uno dice, ya, mira, para no caer en el vicio, vamos a hacer solamente entre las, qué sé yo, después del almuerzo, de las 3 de la tarde hasta las 7 y posibilidad de usarlo. Hay software que ayuda para eso, ¿cierto? Entonces, entre esos horarios yo voy a tener chip libre para ver redes sociales y todo eso, pero después se cancela y no, ya no veo más redes sociales y me dedico a solamente hacer deporte, me dedico a otras cosas que están disponibles, cosas sanas, ¿ya? O a descansar y a dormir bien, ¿cierto? Usar aplicaciones para limitar el uso de redes sociales, como les decía. Hay aplicaciones que lo permiten. Uno le puede programar el teléfono al hijo, porque hay que ver, a veces los niños, uno dice, yo quiero, por ejemplo, que mi hijo desarrolle su propia voluntad, que la fortalezca para que pueda tomar decisiones y él mismo controlarse. Porque uno a veces lo controla aquí en la casa, pero en el colegio, ¿cómo lo controlo? ¿Cierto? O cuando está solo, ¿cómo lo controlo? Entonces, lo mejor es que se autocontrole, pero si no es capaz de autocontrolarse, tengo que a lo mejor hacerlo yo a la fuerza, ¿cierto? No es conveniente usar la fuerza, pero a lo mejor no es capaz, ¿entiendes? Por ejemplo, me acuerdo de un profesor que hablaba sobre este tema, decía él que, claro, que el hijo él, le decía, le daba permiso para ir a fiesta, le decía, pero tienes que llegar aquí a las 11 de la noche, ¿ya? Y ya, papá, sí, sí, prometo, te lo prometo, sí. Y llegaba tarde. Entonces papá dijo, no, mira, tú llegas siempre tarde. No, ahora sí, papá, que te lo prometo que sí, ahora sí voy a llegar a la hora, como te dije. Así que dame permiso. Ya, bueno, ya. Le dio permiso de nuevo, pero las circunstancias son a veces sobre lo que el niño es capaz de resistir. Por ejemplo, llega el niño y llega su niña, la niña que le gusta, a la fiesta, ¿cierto? Está su mejor amigo, los compañeros, ¿cierto? Y él comete el error de mirar el teléfono. Mira el teléfono, o el reloj, en este caso, mira el reloj, ¿cierto? Entonces el amigo que está al lado, delante de la niña que a él le gusta, le dice, tiene que irse a la casa temprano, está mirando el teléfono, el reloj, ¿cierto? Entonces él dice, no, nada que ver, toma el teléfono, el reloj y se lo guarda en el bolsillo y dice, no, si yo llego a la hora que quiero, quiere lucirse con su compañero, o sea, no es capaz, ¿cierto? Bastó ese pequeño gesto para que el niño perdiera toda, digamos, se portara desafiante con la autoridad del padre. Entonces el papá tiene que saber eso. Decir, no, no, no importa, hijo, vaya nomás a la fiesta, todo eso. Yo sé que no es capaz usted, yo lo voy a buscar. ¿Entiendes? Y se cae el problema. El papá tiene que identificar cuándo la persona es capaz o no es capaz. Lo mismo el jefe. Jefe de una institución de trabajo. A mí me pasó cuando había un empleado, le dije yo que tenía que, no podía dejar una bodega sola, que era el jefe del lugar, iban a almorzar todos juntos, ¿cierto? Pero él llegó y la dejaba sola igual. Vino reclamos de la parte de producción, era en Soprole esto, y yo le dije, oye, ¿por qué dejaste solo? Todo eso, entonces, no es capaz, entonces, una amonestación, ¿cierto? Y porque en realidad no era capaz. La única forma de entender que él tenía era con amonestaciones. Y eso iba a la hoja de vida. Y después tenía todo ordenadito, me acuerdo. Felicitaciones. También para compensar la amonestación que había tenido, porque lo había logrado muy bien. Pero ese tipo de cosas uno tiene que saber manejarse, ¿cierto? Por eso que hay aplicaciones que limitarían y tiene que ser, ojalá con mutuo acuerdo con el niño, hacerle entender la necesidad, la importancia que esto tiene por su futuro, ¿cierto? Porque él tiene que ser una persona que se destaque, que desarrolle la inteligencia emocional y no que pueda, de alguna manera, verse, digamos, entrampado en este sistema que lo va a llevar como cualquier vicio a un desastre personal. Crear espacios físicos libres de pantalla, también. Ejemplo, un dormitorio, aquí en este dormitorio, en este lugar aquí, sin pantalla, sin nada, aquí vamos a hacer vida social, podemos jugar a otras cosas, podemos hacer actividades recreativas, podemos el culto diario, podemos hacer cosas distintas. No necesitamos estar, cierto, contaminados con algún elemento electrónico.
También se puede hacer. Y por último, también hacer del estudio bíblico un momento sagrado sin distracciones. Eso es desafiante, ¿eh? ¿Por qué? Me acuerdo que mi hija mayor una vez, claro, hacíamos el culto y teníamos la costumbre de hacerlo en conjunto con la familia, todos juntos, mis dos hijas con mi esposa y yo. Y después, un día, la niña, la hija mayor, dijo, no, yo no quiero hacer culto, que estoy viendo un programa, quiero ver. Y yo dije, ¿la obligo? No. No, la dejé nomás. Ya, vea el programa, nosotros hicimos el culto. Y ella miraba cada rato, miraba y miraba, porque el culto estaba simpático, entretenido, le hicimos bien entretenido, algo interesante. Y ella, no, no, y yo notaba que se sentía culpable, se sentía mal. Terminó después de ver el programa y dijo, ya, ya, ahora quiero hacer el culto, dijo ella. No, lo siento, ya terminó. No, yo quiero hacerlo ahora. Se apenó, ¿cierto? Y ahí, después, ¿qué pasó? Nunca más falló el culto. O sea, hay que ser inteligente, saber hacerlo para que la persona se motive y le nazca de adentro y no que se sienta forzada y obligada tampoco. Y también es un desafío para los que dirigen el culto, hacerlo un culto fascinante, entretenido. Porque una vez yo fui a una iglesia en Santiago, ahí por la Cisterna creo que era, y fue la sociedad de jóvenes, que llevé a mi hijo para que disfrutara una sociedad de jóvenes en una iglesia grande, lo va a pasar bien ahí, lo llevé, me acuerdo, y fue un sermón, uno de los jóvenes para adelante y sermón. Y yo miré a los otros jóvenes que estaban ahí y dije, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo tan aburrida la sociedad de jóvenes? No hacen algo simpático, no hacen concursos, no hacen actuación. No, eso está prohibido acá, me dije. Y yo dije, ¿por qué prohibido? Si no es pecado esa cuestión. No, es que eso de actuación es pecado. Entonces, porque el teatro, no, nada que ver, si aquí estaban a actuar cosas de iglesia, cosas de la Biblia, dije yo, que nada que ver con eso. Entonces, tenía el concepto equivocado. Y eso estaban haciendo que la iglesia sea tediosa, aburrida, y los jóvenes estaban desenfocándose en el tema de también de presentar algo entretenido, ¿cierto? O recreativo, digamos, ¿cierto? Que sea bueno y que les permita participar. Me acuerdo que las sociedades jóvenes que yo hacía eran sencillas, sencillas, muy sencillas, pero todos participaban. Hasta los niños se les daba tareas que participaran. Y lo pasábamos súper bien. Yo lo digo, sí, al grado que dentro del programa de sociedades jóvenes, me acuerdo que habían cosas bien simpáticas y también terminábamos, me acuerdo que después de un año y medio que estuve a cargo yo, eh, habían más gente en la sociedad de jóvenes que en el culto divino. Con eso se lo digo todo. ¿Por qué? Porque se siguieron las reglas de lo que enseña el Espíritu de Profecía. Y fue muy dinámico. ¿Ya? Por ejemplo, las oraciones en público, acuérdense, dice, deben ser breves. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el niño que está arrodillado ahí, ¿cierto? Se aburre, ¿cierto? Y Dios no se place con eso. Tiene que ser breves y al grano, ¿cierto? A muchos hermanos oh no, quiero lucirme con la oración, empiezan a hacer una oración, empiezan a pedir por el vecino, por el tío, por el amigo, y el muchacho está ahí aguantando todo ese rato, ¿cierto? ¿Usted cree que eso le va a agradar a Dios? ¿Le va a agradar que un niño esté ahí molesto con la oración y, de Dios aguantando a un hermano, a una hermana que se cree muy espiritual, ¿cierto? No, todo lo contrario. Y eso es falta de educación. Nosotros tenemos que educar a las personas sobre ese tema, ¿cierto? Digamos. Ejemplos inspiradores. Vamos a ver. Por ejemplo, familias adventistas que practican el sábado digital. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Un sábado donde los instrumentos digitales están enfocados a estudiar la palabra. Por ejemplo, el muchacho saca una aplicación sobre adivinanzas de la Biblia, qué sé yo. Y con eso se entretienen, pero no hacen actividades de trabajo, de Facebook, de nada, no visitan ninguna red social, solamente las actividades con aplicaciones de carácter. Sí, sí llegan a ocupar aplicaciones de carácter, ¿cierto? Sábado, orientados a bendecir el sábado, ¿cierto? Y también jóvenes que usan aplicaciones cristianas para meditar en la palabra, ¿cierto? Donde la palabra les va ayudando a, a fortalecer algunas áreas, ¿cierto? Ya sea teológicas o, o digamos de la vida juvenil, ¿cierto? Para vivir experiencias y cosas así. Hay aplicaciones para eso. Uno tiene que orientarse. A veces en la iglesia donde vamos nosotros, mi hijo está un poquito en desmedro porque no hay muchachos de su edad. Entonces, somos muy pocos. Entonces, tengo que buscarle formas de que pueda él entronizarse y conectarse quizás con amigos o hermanos de otras iglesias
que sí puedan incorporarlo, ¿cierto? O migrar a una iglesia más grande, quizás donde él pueda tener actividades sociales de esa naturaleza y compartir ese tipo de herramientas que están disponibles, ¿cierto? Ahora hay muchas herramientas de todo tipo en Internet, ¿cierto? O en los teléfonos, y uno puede de alguna manera incorporarlas, ¿ya? Testimonio breve, yo estoy en esto. Hemos decidido o decidí apagar las notificaciones durante la noche. Ahora, ¿qué pasa? Oro mejor y duermo más tranquilo. ¿Usted tiene un testimonio breve que pueda contar? ¿Algún testimonio, algo que quieran agregar sobre este tema tan relevante? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo vencer? ¿Cierto? Hay muchas cosas que podemos decir, ¿cierto? Por ejemplo, personas que han incorporado no tan solo restricciones, sino que han cambiado, se han metido en grupos cristianos, como este mismo grupo que estamos nosotros. Este es un ambiente de podcast, ¿cierto? Donde aprovechamos la tecnología para compartir estos temas, ¿cierto? También es muy positivo. Y empieza uno a evangelizar con estos métodos también, empieza a mandarle esto a amigos, a conocidos, ¿cierto? Los invita a participar y tienen momentos gratos y de conocimiento de la Biblia desde un ángulo muy distinto. A veces mostramos evidencias también, como la arqueología, o situaciones teológicas que están efervescientes, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, como la teología que hemos descubierto acá, teologías relacionadas con el Espíritu Santo, teologías relacionadas con el día sábado, teologías relacionadas con los descubrimientos arqueológicos, como el Arca del Pacto, etcétera, súper importantes, ¿cierto? Y que van a tener un impacto mundial dentro de no mucho tiempo. ¿Ya? Como también el descubrimiento del Arca de Noé, etcétera. Y cosas que están ahí vigentes y que hoy día las podemos ver, ¿cierto? Ustedes pueden ser partícipes de esas odiseas y pueden acompañarme después a mí a los viajes que vamos a hacer de arqueología para encontrar cosas y compartirlas con los hermanos, ¿cierto? Sigamos entonces. Vamos a ir. ¿Alguien quiere hablar? Sí, No, hermano, hermano, ya, habla usted nomás. ay, no Bienvenida. sé. Fíjate. Bueno, yo les cuento, en mi caso personal, yo tengo un nieto que ya tiene 12 años. Él no Ya. tenía teléfono. El papá un día X le regaló un teléfono. Él lo llevaba a la escuela y pegado el teléfono. Todos lo conocían por el niño que estaba en los recreos, él no jugaba, pegado el teléfono. Entonces la Mm. mamá decidió conversar con el papá porque bueno, ellos no viven juntos. Entonces se optó de que el niño 1 hora con él podía jugar acá en la casa. Después eso ya se hizo como, que lo agarró, como dice uno al niño, y no, ya no era 1 hora, si no estaba la mamá era problema. Entonces estuve así bastante tiempo, yo conversaba con ella. Entonces la mamá después le hicieron este control parental. Y este año, si usted le quitaba una cosa tecnológica, tomaba otra. Y si no tomaba otra, y si no era la televisión, ahí se metía también en esos juegos. Y también se conectaba con compañeros. ¿M? Esos juegos, qué sé yo, que tienen qué sé yo, que matan, que invocan y que tienen que comprar, como decía usted, distintas cosas. Y entonces, al final, hoy en día, él mismo optó. Él me dijo, mira, abuelita, yo tengo ganas este año de hacer un deporte porque años atrás él hacía deporte, antes de la pandemia, él hacía deporte. Entonces me dijo, ¿sabe? Yo quiero aprender un deporte nuevo. Bueno, una compañera en su colegio practica voleibol y él le decía, mamá, sabes que yo quiero ir a un gimnasio, pero le dijo ella, todavía no tienes edad para ir al gimnasio porque está en crecimiento. Entonces él optó, dijo, yo quiero ir donde va mi compañera. Al final, como la mamá trabaja todo el día, yo lo llevé y me dijo, ¿sabe, abuelita, por qué yo quiero hacer un deporte? Porque, o sea, yo no quiero que usted rabee tanto conmigo porque yo tomo las cosas y no las suelto, entonces va a ser mejor. Así Mm. que él, digamos, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, porque puede ir hasta el día viernes, él va a hacer deporte. Bien. Entonces después llega acá, se baña, toma once
y después le llega ya la hora de acostarse, así que a veces puede tomar la tecnología y otras veces no. Muy bien, ¿eh? ¿Mm? Entonces, pero costó harto. No digo que, qué sé yo, de un fin de semana en que sí, donde el papá muchas veces estaba varias horas con eso, No es ¿entiendes? una tarea fácil, no es una tarea No es fácil tener fácil razón. porque la maquinita, como le digo yo, la parte tecnológica, al niño le gusta tal cosa y le da y le da, le da eso. Porque es un algoritmo que está preparado para eso, para que usted esté metido, metido, metido. No solamente los niños, sino también los adultos. Sí. Claro, ahora que Entonces, está la inteligencia, perdón, es ahora muy está la inteligencia complicado. artificial, sí, Sí, es muy complicado. sí, Pero ahora que con está la la inteligencia oración artificial, igual, yo por mi parte, porque él, bueno, él se bautizó, van a ser hace como 2 años atrás. Y mm, ahora qué sé yo, un día que me dijo, yo ya no quiero ir más a la iglesia porque yo le di tantos años de mi vida a Jesús y yo no quiero más, porque según que él es ateo. Ya yo igual oro, igual le hablo de Jesús. Me dice, la primera vez que yo empecé a hablarle así, él se tapaba el oído, yo le dije, hijo, ¿por qué tú estás así? No, porque yo le pedí a lo Jesús y hasta aquí nunca me lo dio. Yo le dije, pero es que tú no puedes condicionar a Jesús a lo que tú quieres, porque Jesús no te va a dar las cosas como tú quieres. Él tiene sus momentos, sus cosas, cuando sea el tiempo te los va a dar. ¿Mm? sí, sí, Porque él no entendía eso también. Así sí, sí, que un igual ese era desafío. un testimonio que yo quería contarle. Gracias, hermana. Muy bueno el testimonio. Muy buen aporte. Ahora, como le decía, hoy día tenemos inteligencia artificial que está escuchando y viendo cuáles son las preferencias de uno. Si a usted le gustan las películas de acción, le va a presentar películas de acción a cada rato. Si a usted le gusta, qué sé yo, ver escenas de animales qué sé yo, en situaciones de simpáticas, le va a presentar todo eso a cada rato. ¿Cierto? Incluso la inteligencia artificial hoy día está fabricando cosas que no son reales para que uno las vea y les guste, ¿cierto? Porque son muy parecidas a las reales. Yo les presenté hace un tiempo atrás una mujer que hizo la introducción de cómo yo iba a presentar el tema, ¿cierto? Y era digital, totalmente digital y se veía 100% real. Parecía genuina, una mujer genuina, que yo dije, ahí está mi secretaria, a ver si alguno me preguntaba, nadie me preguntó, pasó como una persona real, ¿cierto? Entonces mi mamá le gusta mucho ver cosas de los gatitos. El otro día me dice, mira, Jorge, hay un perrito que le pasó esto, o un venado, creo que sí también me decía. Y yo lo abrí el tema, pero lo vi y era digital, era totalmente hecho por computadora, ¿entiendes? Pero ella creía que era real. Entonces decía, oh, cómo tan lindo, mira lo que pasó, todo eso. Y era todo hecho para tenerla a ella cautiva viendo ese tipo de cosas a cada rato. Entonces, pasa que hoy día, como estás escuchando la inteligencia artificial, está viendo y sabe cuáles son tus preferencias y tus gustos, te va a atacar ahí, a dar en eso todo el rato. Y si tus gustos empiezan a cambiar, te va a dar para lo que te está gustando nuevamente, siempre, y te va a esclavizar, te va a dejar cautivo de ese sistema. Entonces tú tienes que ser inteligente, más inteligente que ella, ¿cierto? Y saber salir. Y lo único que puedes hacer a veces es pedir con oración, porque a veces uno puede hacer el trabajo contrario. A veces uno forzando la cosa puede conseguir el efecto contrario, porque si uno empuja para un lado, la otra persona va a empujar para este. Entonces hay que saber subirlos al carro y llevarlos a hacerle entender. Y lo mejor que se puede hacer es llevarlos al espíritu de profecía, porque eso fue inspirado por Dios para llegar al corazón. Entonces, si tú lo llevas a estudiar espíritu de profecía, haces un culto, lo llevas a estudiar y a entender, la persona se va a enternecer. Hay libros como El mensaje para los jóvenes, hay libros como Conducción del Niño. Hay libros, todos los testimonios en general son tan orientados a eso, a llegar al corazón de la persona para que se convenza. Yo me acuerdo cuando niño decidí ser vegetariano. Se me puso toda la familia en contra. Pensaron que me iba a enfermar, que me iba a volver loco, que me iba a desnutrir, ¿cierto? Y yo, ¿por qué decidí ser vegetariano? Porque leí el espíritu de profecía, pero era un niño. Entonces, yo lo que debía haber hecho es haber tomado los libros y presentárselos a mi mamá para que ella los leyera y los leyeran ellos, oh, y ahí Dios habría trabajado con ellos. Pero yo traté de imponerle las cosas por mi punto de vista, por la fuerza, y al final sufría antagonismo, ¿cierto? Hubo conflictos. En cambio, el Espíritu Santo trabaja no a veces con uno, porque uno no está a veces conectado con el Espíritu Santo, trabaja, ¿cierto? A través del Espíritu de profecía y uno tiene que llevarlo, el Espíritu de profecía, para que ellos lo lean. ¿Entiendes? Esa es la forma.
Y así uno puede cautivar al muchacho, al niño que está en conflicto, ¿cierto? O en rebeldía, para que él se enternezca su corazón y no uno forzarlo. Por ejemplo, Elena de White dice que ella hablaba muy mal de comer judías, por ejemplo, que son esos porotos secos, añejos, ¿cierto? Entonces, pero el hijo dice, se levantaba de la mesa, iba a comer y sacaba sus judías y se las comía ahí en la mesa, ¿cierto? Y dice, ella dice como madre, dice, ni una mirada de reprensión, dice. Porque más daño, dice ella, le haría la crítica que lo que estaba comiendo. Entonces, cuida, a veces es difícil porque uno llega al tiro, pierde el genio y lanza la caballería encima, ¿cierto? Y le hace más daño eso a la persona que lo que estaba comiendo, porque lo va a poner más rebelde, se va a poner a la defensiva. Entonces hay que saber cautivarlo con amor. Por eso que sin el Espíritu Santo, como leíamos la semana pasada, sin la unción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, no se puede convertir ni siquiera un alma, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo pone el amor correcto para poder tratar a la persona, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿hay alguna experiencia más, alguien que quiera hablar? Yo quería hablar, no sé si me escucha. Claro que sí. Meita, hable nomás. Ya. ¿Cuál es su nombre? Mire, Mónica, Meita Mónica. Dígame. sí, de acá de Chillán. Mire, una de las cosas importantes que se da ahí, la disciplina que usted había que hacer con los niños, pero con sabiduría, pero nosotros como adultos tenemos que primeramente disciplinarnos. Es verdad. Y eso es bien importante. Por ejemplo, yo ahora porque tengo, la otra vez también me ofrecieron otro estudio, hay hartos grupos que me ofrecen estudio en las noches y terminaban como a las 12. No, yo le dije, yo puedo hasta cierta hora porque me acuesto temprano y a las 10 Bien, tengo que estar durmiendo. Pero antes de las 10 yo tengo que tener mi media hora para meditar en la palabra y ya orar. Entonces uno tiene que disciplinarse. Yo, por ejemplo, no paso con el celular mirando el celular, sino lo paso escuchando. Pues yo soy una persona sola, entonces me levanto con un ministerio despertando con Jesús. Y ahí eso es de bendición para mi vida, oro con los hermanos, escucho testimonio, alabo al Señor y es de bendición. Después, mientras estoy comiendo temas de salud y así, pero no estoy ahí con el cuello doblado ni nada, sino mientras hago mis cosas, escucho predicaciones y cosas que me enseñan, que me edifican y me fortalecen. Pero es tan importante también tener un tiempo que uno tiene que estar a solas con Jesús y ahí hay que apagar el celular. O sea, yo apago las redes sociales a cierta hora y en la mañana también me dicen, no, no me contestaste en la mañana. Ah, le digo yo, es que a veces me demoro más en mi hora de devocional y lo enciendo como a las 10, le dije yo a veces, pero ese es mi tiempo con Jesús que es más importante. Entonces, nuestros hijos también tienen que ver eso y como decía usted también, bueno, yo ahora ya mi hijo es tan grande, no están, pero nosotros con sabiduría, yo cuando voy ante mis nietos para que no estén pegados en la tele o en los juegos o en el celular, ya vamos para el cerro y ahí los llevo y ahí aprovecho de entregarle la palabra y aprovecho de compartir cosas especiales con ellos. Pero pedirle a Dios sabiduría en esto porque lamentablemente hay muchos padres jóvenes hoy en día que pasan pegados en el celular y no tienen autoridad para decirle a los hijos que no lo hagan y ¿verdad? en las redes sociales, chateando, en cosas que no edifican. O sea, si yo tengo esto, tiene que ser para edificarme, para fortalecerme, para aprender. Y bueno, tal vez una película cristiana, que yo a veces veo películas cristianas también que son de bendición. Entonces, pero sí que sepamos usar las redes sociales para bendecir a otros también, a través de una predicación, a través de un texto bíblico, pero siempre todos los medios que podamos ocuparlo para bendición, pero no para que el enemigo nos haga esclavos y se aproveche, como decía usted, de colocarnos los temas más importantes que nos gustan a nosotros y ahí estemos ahora. Que Dios nos ayude. Amén. Gracias, hermana, por su aporte. Súper importante. Es decir, nosotros tenemos que tener autodisciplina primero para poder disciplinar a otro, como dice Cristo, ¿cierto? Médico, cúrate a ti mismo, ¿cierto? Entonces, si tú quieres corregir a tu hijo porque estás preocupado de su futuro, preocúpate de tu presente, ¿cierto? Porque ese es el futuro de él. Tienes que preocuparte. No puedes tú dirigir, como dice Cristo, un ciego dirigiendo a otro ciego. No puedes. Tienes que tú hacer el esfuerzo por tú primero ponerte en el carril correcto
y así después puedes llegar a tu hijo a dirigirlo a ese carril. Entonces, tiene que ser un ejemplo. Así que hagamos un esfuerzo por cambiar nosotros primero, por mejorar nosotros primero, y después, ¿cierto? Podemos llevar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, al camino correcto. Muy bien. ¿Alguien Ah, más que quiera yo dar su opinión? quería decir una cosita más. Hoy en Bien. día también se han trampado mucho a las personas con las series que dan. Y yo ¿Verdad? incluso fue ante una tía que tiene como 90 años. Y ella pegada en una serie que se quedaba hasta la 1 de la mañana. Y 90 Wow. años. Y claro, y uno se entretiene y ve una y después quiere ver la otra. Y ya como ella la estaba viendo y estaba en su casa, yo la vi. Pero Es que después está muy dije bien yo, pensada. ¿cómo es astuto el enemigo que te hace perder y horas y querés ver el final y toda la cosa? Entonces, yo, por ejemplo, hace mucho tiempo también antiguamente veía novelas. Y cuando el Señor me habló referente a eso, dije ya nunca más, porque esas cosas después tú quieres ver qué pasó y aquí y allá. Entonces ahí uno se da cuenta cómo el enemigo quiere entramparnos y hacer ocupar el tiempo en cosas que no nos edifican. Y hay un Es verdad. versículo en la Biblia, en Efesios, que yo leo siempre y lo comparto, que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y antes dice, mirad cómo antéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces ese Es verdad. versículo siempre me hablo yo que es cómo estoy edificando mi vida en este día y cómo veo mucha gente que pierde el tiempo en cosas vanas. O sea, si yo voy a estar en algo de las redes sociales, que sea para edificación de mi vida, para aprender de salud, para aprender cosas que me ayudan, pero no en cosas vanas. Eso. Amén. Así debe ser, pues claro que sí. Y verdad, lo que dice, los programas de las series especialmente, uno dice, ya voy a ver este capítulo nomás, pero justo en el capítulo termina con algo que queda súper intrigante, así como diciendo, oh, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Lo obliga a seguir viendo, porque justamente lo hacen con ese propósito, de que uno quede enganchado para ver el siguiente capítulo. Eso está muy bien pensado. No sé si alguien más quiere decir algo, eh, alguien más me había pedido la palabra. Si no, apaguen los micrófonos. Se escucha un perro de fondo. Apaguen los micrófonos, por favor. Sigamos. Entonces, hay varios textos relacionados. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Voy a tener que apagarlo yo entonces. A ver. Silenciador. Ok. Jorge, es la Sí, hermana sí. Miriam, parece. Allá. Ahí sí parece que lo apaga. Bien. Entonces, sigamos compartiendo. En el caso bueno, ahí teníamos los textos que estábamos mostrando. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Hay varios textos, ustedes pueden, bueno, ver la grabación y sacar estos textos que están ahí asociados con este ejemplo, mente renovada, está en Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿cierto? Es decir, no nos conformemos con lo que nos ofrece este mundo, sino que en realidad transformémonos en verdaderos discípulos de Dios, ¿cierto? Y tenemos desafíos muy difíciles de superar, porque el diablo sabe lo que nos gusta, el diablo está ha centrado todo de manera inteligentísima para cautivarnos y no soltarnos. Entonces hay que saber zafarse de eso y aunque sea por la fuerza, acuérdense lo que dijo Cristo. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, arráncalo, córtalo y échalo fuera, ¿cierto? Si tu ojo izquierdo o derecho te es ocasión de caer, haz lo mismo, arráncalo, sácalo de ahí, ¿cierto? Hay varios comentarios que después los vamos a leer mejor. Eh, el otro dice, tesoros del corazón, dice Mateo 6:12. Nuestra atención revela dónde está nuestro corazón, ¿cierto? Es decir, si estamos, lo que estamos viendo, lo que estamos contemplando, es a dónde nos lleva el corazón. Descanso sabático, en Éxodo, el capítulo del mandamiento, ¿cierto? Éxodo 28 al 11 dice, el sábado es espacio sagrado para recargar nuestro cuerpo y alma, ¿cierto? Una vida simple en Mateo 6:33, no una vida tan rebuscada como la que tenemos hoy día, tan tecnológica. Buscar primeramente el reino de Dios es justicia, ¿cierto? Eh, y después todas las cosas demás van a entrar añadidas, dice, pero tenemos que vivir una vida simple, buscando a Dios y viviendo una vida en armonía con la naturaleza.
pureza mental, Filipenses 8:4, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, en eso pensad, dice, ¿cierto? Y hay mucho más que no agrega el texto. Y eso es lo que tenemos que hacer, tratar de enfocarnos a mirar las cosas, ¿cierto? Desde hacia el ángulo positivo. Elena de White también nos dice en consejos sobre salud, el ejercicio físico y mental bien dirigido fortalece el cuerpo y la mente. Hoy día escuché un artículo de un médico que hablaba de una cierta eh, compuesto químico que libera un órgano del cuerpo, que es súper importante ese órgano, y que ese órgano hace que se acabe el estrés, se desarrolla la inteligencia, se desarrolla también el corazón, se sana, el hígado, y hablaba de la piel, todo se fortalece con ese órgano cuando lo ocupamos, cuando lo activamos. ¿Y sabe cuál se llama ese órgano? Se llama músculo. El músculo, cuando uno hace ejercicios físicos, sale a correr, gritar, se activa todo eso, se quita la enfermedad, se quita la diabetes, se quitan muchas de las enfermedades que sufrimos hoy en día, producto solamente de activar ese órgano que se llama músculo, ¿cierto? ¿Alguien más quería decir algo? Que hable ahora o calle para siempre. Sigamos. Jorge, Ya, bien. Sí, estamos escuchando. ya no te iba a decir yo que estaba escuchando un programa de la televisión y hubo una señora que hizo un análisis del famoso Chavo del Ocho, que lo veía yo cuando tenía unos 12 13 años, Sí, sí, pero llevándolo ahora le criticó todo, que había un flojo que no trabajaba, que no pagaba la renta, estaba el envidioso, estaba el pobre que todos abusaban de él. Le hizo una crítica a cada personaje del Chavo del Ocho que yo antes nunca me di cuenta que existía tanto abuso con el mismo Chavo. sí, pues, La es mujer verdad. que abusaba de don Ramón, que le pegaba a cada momento. Claro. Es decir, La no eran crítica, verdaderos ejemplos de conducta, y sino que, ahora se dieron no, cuenta, sí, pero la verdad es que pero en algunos ese psicólogos se tiempo, han dado cuenta, es claro, verdad. lo mismo que con los pitufos. ¿Quién se daba cuenta? También. Pero estamos preocupados a veces de detalles, claro, de brujerías que hay ahí metidas, cosas cuando nos están metiendo otras cosas, como tú mismo dijiste en el Chavo del Ocho, que se ve envidia, rivalidad, se ve maltrato, se ve varias cosas que en Claro, realidad. Pero hay cosas entretenidas también, ¿no? O sea, uno tiene que saber desarrollar el criterio también para conservar lo bueno, ¿cierto? Y rechazar lo malo. Y eso, yo creo que hay cosas quizás a veces beneficiosas también, hay que tener cuidado con criticar porque dentro de las entretenciones era lo más sano que había en ese tiempo, ¿cierto? No había, y las otras sí, cosas eran muy perjudiciales. claro, Sigamos, sin ¿sí? darnos cuenta nos enviaban mensajes subliminales. Claro que sí. Pero fíjate que los mensajes más potentes son los liminales, no los subliminales. Los liminales, como decían delante, el del borrachito que está ahí todo haciéndole gracia, y nos damos cuenta que estamos riéndonos y haciendo que el niño encuentre simpático a un borrachito, ¿cierto? O el vicio del tomar alcohol, o el homosexual, etcétera, ¿cierto? Estamos metiéndole la idea de que es agradable, simpático y entretenido, ¿entiendes? Cuando en realidad para Dios es condenable. Entonces, conclusión, entonces nuestra tecnología no es mala en sí misma, pero necesitamos dirección o saber controlarla y dirigirla bien, ¿cierto? Esa es una conclusión que sacamos. La otra conclusión, como creyentes en Jesús, tenemos el privilegio y la responsabilidad de usarla con propósito. Propósito que también orientado como creyentes de Jesús, ¿cierto? Y tenemos que hacerlo de acuerdo con los linderos que nos da la iglesia, que nos da la palabra de Dios, que podamos decir como Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿cierto? ¿Se fija? Ese es un mejor ejemplo que nos dice Pablo. O sea, podemos ver, pero sabemos que poner los linderos. A veces, por ejemplo, una vez yo también permití que mi hijo viera una película conmigo, una serie, que era no muy sana, pero yo le iba enseñando de cuáles eran los peligros, cuáles eran las cosas, y yo lo iba monitoreando. Por eso con una buena guía se puede hacer. Hoy démosle a Cristo el control no solo de nuestros corazones, sino también de nuestras pantallas. ¿Ya? Porque el corazón se pervierte con lo que uno contempla. Entonces, si este mensaje te bendijo, compártelo,
con alguien que necesite renovar su mente y su alma en Cristo. Y no tan solo tenemos que preocuparnos de eso, sino que a lo que lo quiero invitar yo hoy día, por eso traté el tema de la pureza del corazón. Ya vamos a ver eso. La pureza del corazón es súper importante. Vamos a ver por qué. Y ese es el tema que viene ahora. ¿Ya? Leamos el Salmo 24, versos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Ya? Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? En el arca del pacto. ¿Quién? Solamente el limpio de manos y puro de corazón. Ahí se explica de qué se trata. ¿Ya? Puro de corazón. La pureza de corazón es importante. Yo decía, no, yo tengo la pureza de corazón, ¿cierto? La verdad es que no soy tan puro. Pero podemos adquirir la pureza de corazón. Todos nosotros lo podemos hacer. Vamos a ver cómo. Ahí está, la pureza de corazón. Miren la foto cómo se pone colorida, porque el niño tiene una pureza de corazón. ¿Cierto? La pureza de corazón es algo vital dentro de la obra cristiana y dentro de nosotros. Tenemos que llegar a ser puros de corazón, 100% puros de corazón. No podemos dejar eso de lado. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser como niños, acuérdense. Porque de los niños es el reino de los cielos. Y qué cosa más linda, qué cosa más tierna que los niños. Por eso yo he sufrido mucho esta semana al ver las cosas. Me llegó un video de una niña cómo se quejaba que le habían matado al papá en Gaza, ¿cierto? ¿Cómo es posible que bombardeen a niños, a hospitales? ¿Cierto? Uno dice, ¿cómo están haciendo esas cosas? ¿Cierto? Horrendo, horrendo. Y sufren niños, se han muerto miles de niños en Gaza, ¿cierto? Y son adoran al mismo Dios que nosotros. Son musulmanes, la mayoría es verdad, pero no tienen esa odiosidad que tienen las otras personas. Claro que hay terroristas a veces, pero ¿qué se le puede esperar? Pero no, eso no justifica hacer eso. Dice, las manos, hay cosas que Dios detesta horriblemente. Una de ellas es derramar sangre inocente. ¿Qué más inocente que un niño? Sigamos. Elena de White escribió mucho sobre la pureza del corazón, considerándola esencial para una vida cristiana auténtica y para mantener una relación cercana con Dios. Ella enfatizaba que la pureza del corazón no solo se refiere a la moralidad externa, sino a la renovación interna por el Espíritu Santo, lo cual afecta nuestros pensamientos, intenciones y acciones. ¿Cómo adquirir la pureza de corazón? Vamos a ver que lo que contemplamos es súper importante. Por eso tenemos que tener cuidado, cuidar nuestro corazón. Sigamos. Vamos a ver algunos relatos bíblicos que tienen que ver con eso. El Tenemos el joven Samuel, aún niño, escucha la voz de Dios mientras sirve en el templo bajo la tutela de Elí. Su disposición a responder, habla, Señor, que tu siervo escucha refleja una pureza de corazón y una apertura total a la voluntad divina. Es un ejemplo de una persona pura de corazón, ¿cierto? Un niño que estaba totalmente entregado a servir al Señor y lo sirvió por toda su vida, ¿cierto? Y su madre fue un ejemplo de una mujer virtuosa que lo llevó a tener ese carácter, ¿cierto? La Virgen María. Su respuesta al ángel Gabriel, diciendo, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, es un acto de entrega pura, sin doblez ni cálculo. Su inocencia no es ignorancia, sino una sólida confianza basada en su fe en Dios. La Virgen María es un ejemplo de nobleza. Hoy día, hasta el día de hoy, en la ciudad de Belén, de donde venía mi papá, nació en Belén, las mujeres tienen como símbolo y como admiración a la Virgen María, ¿cierto? Entonces, claro, ellas son obedientes, son juiciosas, son dicen que las mejores esposas son las que salen de ella. Vamos a ver si eso es cierto. Jesús dice, Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí la inocencia infantil es elevada como modelo espiritual, confianza, transparencia, humildad. Es decir, necesariamente tenemos que llegar a ser como niños, porque si no fuerais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué cosa más noble y más tierna y más pura, un corazón más puro que el de un niño, ¿cierto?
el ejemplo de los mártires. Tenemos los mártires que sufrieron, ¿cierto? Martirio, se entregaron por completo a servir a nuestro Señor, al grado de que no les quedaba otra más que matarlos. Y los ángeles, dice el Espíritu de Profecía, se tapaban sus rostros para no ver el martirio que ellos sufrían, dice Elena de White en sus escritos. Entonces, incluso dice que ella, por alguna vez leí, no sé dónde, dice ella, no lo pude encontrar el texto, dice que el ángel Satanás recién fue expulsado oficialmente y definitivamente del cielo después de ver el ejemplo de Cristo en la cruz y de ver cómo fue imitado por los apóstoles y por los discípulos de Cristo. Cuando vieron los ángeles que en realidad la cosa que Dios decía funcionaba, ¿cierto? Y que había enseñado funcionaba, dijeron, ya no cabe duda. Vimos cómo Satanás se ensañó a nuestro Señor siendo que era inocente y cómo se ha ensañado con los apóstoles que son inocentes también. Entonces ahí dijeron, no cabe duda, expulsado al cielo. Ahí lo expulsaron. Por eso que Cristo dijo cuando vio que los santos, que los hijos de Dios estaban siguiendo las instrucciones y tenían resultados positivos en su obra, ¿cierto? Cuando volvieron los 70, él dijo, veo a Satanás cayendo del cielo como el rayo. Lo estaban echando del cielo. Él lo vio proféticamente y después se cumplió. Ejemplos contemporáneos también hay muchos, vamos a ver algunos de ellos. Maximiliano Kolbe y su sacrificio en Auschwitz, aunque adulto, su acto de ofrecer su vida por otro prisionero fue un gesto de amor puro, sin interés propio. Su corazón estaba libre de odio, lleno de compasión. Él iban a sacrificar a una persona, se puso a llorar y todo eso, porque tenía familia, no sé, por algo, y él fue donde los soldados dijo, yo prefiero tomar su lugar, ¿cierto? Y era un cura franciscano, ¿cierto? Especialmente entregado, y prefirió él sacrificar su vida en vez de que esa persona muriera. Y por eso recordado hasta el día de hoy. Chiara Luce Badano. Una niña italiana, que cuando estaba en jardín de infantes, ahorraba su dinero para donarlo a las misiones de África. Mm. En la escuela primaria, siempre solía regalar su almuerzo a algún compañero menos afortunado. Incluso cuando su madre comenzó a mandarla a la escuela con 2 almuerzos. Falleció a los 18 años de una enfermedad muy dolorosa. A pesar de ello, su testimonio de fe se reflejaba cuando en medio del sufrimiento, mantuvo su pureza de corazón, alegría, su entrega a Dios y su amor por los demás. Amén. Por ejemplo, de una muchacha que sufrió mucho en su vida y que cuando niña, cuando tenía 5 años de edad, la llevaron al jardín y todo eso, y le daba su alimento, su corazón se las daba a los niños pobres, a los niños más pobres que no tenían recursos. Y después entonces la mamá decidió darle 2 colaciones, una para que la regalara y otra para ella, y regalaba las dos. Increíble, muy pura de corazón. Niños mártires de Uganda, año 1886. Jóvenes como Kisito, de apenas 14 años, que murieron por no renunciar a su fe. Su inocencia y firmeza espiritual conmovieron incluso a sus verdugos. Fueron 22 niños que fueron asesinados por ser cristianos, ¿cierto? Y sin embargo ellos no renunciaron a su fe. Un ejemplo digno, niños, y fueron sacrificados, ¿entiendes? Y no renunciaron a su fe, ¿entiendes? Caso vivido, que ustedes pueden verlo en YouTube y todo eso. Véanlo esto. Está disponible en YouTube. Corrie ten Boom. El perdón en Ravensbrück. Cristiana holandesa reformada, fue arrestada por esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras sobrevivir al campo de concentración, se encontró años después con uno de los guardias que había maltratado a su hermana. Él le pidió perdón. Corrie, aunque paralizada por el dolor, oró y extendió su mano. Su testimonio de perdón puro, sin rencor, ha conmovido a generaciones. Ahí está con Billy Graham, ¿cierto? El gran predicador que coincide mucho con nuestras creencias adventistas. Y ahí está ella que eh, refugió a tantos judíos. Richard Wurmbrand. Amor por los enemigos en prisión. Pastor luterano rumano, encarcelado y torturado por su fe bajo el régimen comunista. En su libro Tortur por Cristo, relata cómo oraba por sus torturadores y les hablaba del amor de Dios. Su inocencia no era ingenuidad, sino una firmeza espiritual que brotaba de un corazón limpio. Amén. Rachel Scott. Testimonio en Calemain.
adolescente protestante asesinada en la masacre de Columbine, 1999. Según testigos, se mantuvo firme en su fe hasta el final. Su diario, lleno de reflexiones sobre la pureza, el amor y la entrega a Dios, ha inspirado a miles de jóvenes a vivir con integridad. Amén. Esta fue una niña ejemplar, cristiana, y murió en la masacre de cuando dispararon los mismos alumnos a sus compañeros, y ella fue una de las que murió. Sin embargo, ella creo que murió feliz, ¿cierto? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, parece si lo puede apagar. Gladys Aylward, la misionera de los niños. Misionera inglesa en China, conocida por su valentía y ternura. Durante la invasión japonesa, condujo a más de 100 niños a través de montañas para ponerlos a salvo. Su corazón puro y su fe sencilla la convirtieron en una figura profundamente querida. Amén. Ella era protestante, ella era, no sé de qué fe, pero no adventista, obviamente. Vamos a silenciar todos los micrófonos porque veo que nuevamente alguien está con el micrófono encendido. Sigamos. Vean la letra, Pureza de Corazón se llama. Ison welas nyang riko tulus teko ati miso lan ison sing ngarepno parantiaen iku wujute. Takkan riko apa kudu sujud lan nangisi welas ase iki ojo dipanjangno ison ambil wong liya merga ison sing sampurna ojo dibedakno ase ison ambil gemerlape donya kesucian ati ojo dibedakno ison ambil wong liya merga ison sing sampurna ojo dibedakno ase ison ambil gemerlape donya kesucian ati kesucian ati. Hermoso, ¿no? Casucian a ti se llama, pureza de corazón. Es lo que nosotros tenemos que lograr, pureza de corazón. Yo lo interpreto como el amor que Dios tiene por uno.
¿cierto? Porque nos ama, dice, nosotros en este mundo, nos maravilla sus brillos, ¿cierto? Del mundo y nos atrae, ¿cierto? Pero en realidad nada va a superar el gran amor que Dios tiene por nosotros, ¿cierto? Y un amor eterno te he amado, dice nuestro Padre. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón limpio no es un corazón perfecto por naturaleza, sino un corazón lavado por la sangre de Cristo y transformado por el Espíritu Santo. Es un corazón que ha sido renovado en justicia y santidad. Es decir, nosotros no lo podemos lograr por nuestras fuerzas, ¿cierto? Es Cristo quien transforma el corazón y el Espíritu Santo es el que hace la obra maravillosa en nosotros. Eso lo puede hacer hoy día por ti y por mí, ¿cierto? No necesitamos una técnica especial, ¿cierto? Sino que en realidad entregar nuestro corazón a Dios y Él hace todo lo demás por añadidura. Sobre el control de los pensamientos, algo súper importante. Lo que el hombre piensa en su corazón, así es él. Los pensamientos impuros, las imágenes indecentes que se permiten contemplar mentalmente, hoy día ya no son mentalmente, basta con apretar un botón y uno puede tener esas imágenes impuras. Degradan el alma y debilitan la resistencia moral. El corazón debe ser guardado con toda diligencia, porque de él proceden los manantiales de la vida. Lo más importante es que cuides tu corazón y que te apartes de la contemplación de cosas banales y pecados, ¿cierto? Porque si no lo logras, te va a contaminar. Pero Dios te puede limpiar, como dice. Puede hacer que la entrada del Espíritu Santo en tu vida desplace toda esa maldad que puede haber en ti. Abrimos sobre la necesidad de luchar contra las malas imaginaciones. Ya vaya a hacer énfasis en eso. De eso depende la pureza del corazón. La mente, naturalmente inclinada al mal, tiene que ser renovada por el poder divino. La imaginación debe ser vigilada con celo, porque hay muchos pensamientos que corrompen el corazón. El creyente debe hacer guerra constante a todo aquello que contamina el templo del alma o el templo del Espíritu Santo. Ahí donde muere el alma tuya, también puede morar el Espíritu Santo y hacer que tu alma sea una fuente que salte como manantial a la vida eterna. Eso lo puede hacer solo Dios. También está en Testimonios para la Iglesia, se fija, por eso tenemos que hacer caso a los testimonios. Tomo 3, página 490, está en inglés, seguramente, por eso que a veces no la encontramos. Sobre cómo alcanzar la pureza de corazón. Mire, la pureza de corazón no puede obtenerse por esfuerzo humano. Solo Cristo puede purificar el alma mediante su gracia. Es gratuito, pero tienes que pedírsela a Él. Cuando el corazón es entregado a Cristo, cuando se acepta su amor y se vive en comunión con Él, entonces brotan en la vida los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cierto? Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Eso está en el Camino a Cristo, uno de los libros más maravillosos que puedes leer también, para fortalecer y lograr la pureza de corazón que Dios espera. Yo quiero que algunos de aquí me acompañen a, a hacer los descubrimientos arqueológicos. Uno de ellos es el Arca del Pacto. Y Dios tiene prometido que va a sacar las tablas de la ley ahí algún día. ¿Y quién puede entrar al trono de Dios? Solamente el limpio de manos, dice, y puro de corazón. Sobre la relación entre pureza de corazón y visión espiritual. Los ojos del alma deben ser iluminados por el Espíritu Santo para que podamos ver a Dios. Pero esto solo es posible cuando hay pureza de corazón. ¿Te fijas? Es importante. Los puros de corazón verán a Dios, dice. Si el corazón está contaminado por el pecado, los ojos espirituales están nublados. Tienes cataratas en los ojos y no pueden discernir la presencia divina. También en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 258. ¿Entienden? Entonces tenemos que lograr la pureza de corazón. No hay forma de que nos podamos llegar al cielo, ver si no tenemos esa pureza de corazón, la de un niño. En conclusión, entonces,
la pureza del corazón es vital para vivir una vida cristiana auténtica, real, verdadera, ¿cierto? Porque qué hombre que va a la guerra, ¿cierto? No calcula, ¿cierto? Y dice, a ver, viene una guerra, ¿cierto? Entonces ya, ¿quién viene contra mí? ¿Cuántos vienen contra mí? ¿Cierto? Y hace los cálculos y dice, no, mejor negocio. O mejor me rindo. O mejor no, voy a la guerra porque puedo ganar. ¿Cierto? Lo mismo con la cosa espiritual. Calcula, hace los cálculos y toma las conclusiones. Dice que no es posible llegar al cielo si no eres como un niño. No es posible llegar al cielo si no tienes la pureza de corazón. Entonces tu misión es lograrla aquí. O si no, mejor renuncia, ¿cierto? Pero la buena noticia es que cualquiera lo puede lograr, porque no es trabajo tuyo, es trabajo del Espíritu Santo, ¿cierto? Solamente abre tu corazón para que Dios lo haga. ¿Ya? Es fácil, pero tienes que dejarte llevar. No se trata solo de evitar el pecado exterior, sino de cultivar una vida interior renovada por el Espíritu Santo, ¿ya? Alimentada por la palabra de Dios, la oración y la comunión con Cristo. ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Cierto? Estudiar la palabra de Dios, orar y entrar en comunión con Jesús. Esa es la única forma que lo puedes lograr. Es imposible vencer si no estudias la Biblia. Es imposible también vencer si no oras, ¿cierto? Imposible. No lo vas a lograr nunca. Entonces, esos hábitos son obligatorios. Tienes que hacerlo. Estudiar la palabra de Dios porque es la forma como Dios se comunica contigo. Y también orar porque es la forma como tú te comunicas con Él, ¿cierto? Y también, obviamente, entrar en comunión con Cristo en el sentido de admirarlo, seguirlo, imitarlo, ¿cierto? La comunión con Él. Y acuérdense lo que dice la Biblia cuando dice que Enoc caminó con Dios, ¿cierto? Caminó con Él. Esa es la comunión con Cristo, caminar con Él, ¿cierto? Siempre pensar en los momentos de incertidumbre, ¿cierto? O de duda, si, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Orar al Señor para pedir luz y discernimiento. Y leer la palabra para encontrar respuesta. Y el Señor te va a responder y te va a ayudar. Y al grado que vas a hacerte amigo del Señor, amigo de Cristo. Y eso va a hacer que el Señor te lleve cuando Él venga a buscarte, ¿cierto? Te va a llevar a los cielos. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a hacer ese ejercicio? ¿Ya? Aquí termina la presentación y vamos ahora a compartir. ¿Alguien quiere comentar algo? Decirnos. Vamos a leer los comentarios, ¿ya? Dios te está llamando. Dice, bueno, buenas noches, queridos hermanos, ¿ya? La tecnología nos acerca a las personas distantes y nos aleja de las que están cerca. Muy bien, ¿verdad? Tiene razón. Nos acerca con las personas distantes porque conversamos con personas que hemos perdido conexión, ¿cierto? Pero nos aleja de las cercanas. Tiene toda la razón. Eh, lo dice Giancarlo. Esto de las redes sociales es manipulación de la élite para entumecer nuestro discernimiento y perder el foco. Es verdad, también. Todos ellos, dice también, Giancarlo dice, todos ellos nos manipulan por orden del grupo Bilderberg, que es cierto, Instagram, Facebook, que pues es de Meta, que el dueño hace parte de este grupo. Puede ser también, es verdad, tener control parental en los niños. Importante hacerlo porque los niños no son capaces. ¿Cierto? El desarrollo de la capacidad de un niño viene después, dicen que hasta después de los 18 años viene el desarrollo de la capacidad motora principal de uno. Por eso el papá tiene que monitorear, ¿cierto? Y si no, si se logra desarrollar antes, como lo hizo el niño Samuel, que ya tenía unos 7 años o quizás menos, ¿cierto? Se logró porque la mamá hizo un trabajo muy especial con él, ¿cierto? Entonces, dice aquí, antes era el televisor, hoy es el celular.
y el teléfono. Bueno, antes el teléfono, uno no podía andar con el televisor en la calle. Hoy día uno anda en la mica, aunque claro, va al baño va con el celular. Entonces, por eso que es mucho más adictivo. Antes éramos conocidos por llevar la Biblia bajo el brazo. Hoy la tienen los jóvenes y adultos en el teléfono. Alimentar nuestra naturaleza espiritual. Exacto. La verdad es que es una bendición tener distintas versiones y todo eso en un teléfono. Es una bendición. Pero si es que la leemos. En lo personal, dice aquí Cory, mis contactos de WhatsApp diariamente reciben la escuela sabática, interesantes meditaciones como este grupo de salud con temas de la hermana Lidia Rojas, Waldo Lira, etcétera. Tienen buenísimos de algún pastor también, hermosas alabanzas y principalmente a mi familia que están en otras ciudades, vecinos, a grupos de WhatsApp, en el ministerio. Porque hay muchas cosas que son útiles, ¿cierto? La escuela sabática, o sea, hay cosas muy útiles que pueden servir para digamos, el uso del celular, ¿cierto? ¿Verdad que hay manipulación también, ¿cierto? Darle el ejemplo al niño, los papás con la tecnología, el Netflix, todo ese tipo, claro, son cosas negativas que hay. Hay de repente alguna cosa positiva, como la película cristiana. Una de las películas que salió en Netflix que también fue Hasta el último hombre, o de Hudson Rich, ¿cierto? Que es de Desmond Doss, el cual yo lo conocí personalmente, tuve el privilegio de conocerlo y saqué una foto con él y, del genuino. Entonces es importante que a veces hay cosas positivas, pero la gran mayoría está influenciada por las ideas globalistas, etcétera. Entonces, eh, era familia disfuncional lo que había en el Chavo, exacto. Eran mamás separadas o viudas, hombres separados, viudos, ¿cierto? Rivalidad, etcétera. Tiene razón. Hay muchos amputados a que han perdido a su familia, sí, es verdad. Hermoso, dicen, amén. Feliz sábado, Jorge, el grupo, como sugerencia, bueno, que pudiera dar el tema de quién son realmente los jesuitas, ¿ya? El, la Gestapo del Papá, etcétera. Claro, hay temas que podríamos tratar también más adelante, donde alguien lo sugiere, hablar sobre cuáles son los grupos que están verdaderamente como mafias en contra del Evangelio. Hoy día conversaba con un amigo que es pro Trump y que tiene contacto con el presidente y me decía, oye Jorge, ¿por qué él está como a favor de Israel cegadamente? Entonces yo le decía que no es correcto porque en realidad el Israel verdadero es el pueblo cristiano, le dije yo, ese es el pueblo, el verdadero Israel que Dios sacó del Israel nominal, ¿cierto? Y los que quedaron ahí, le dije yo, eran símbolos de perseguidores, porque eso si ves, todos los libros del Nuevo Testamento, cuando se refieren a los judíos, se refieren como perseguidores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se transformaron en perseguidores. De hecho, ellos sabían que Cristo era el Mesías, por los milagros que hacía, y los negaban. Sabían que Cristo era el Mesías porque sabían que resucitó y sobornaron a los soldados para mentir, ¿cierto? Y abiertamente, y diciendo que habían robado su cuerpo y sobornaron con grandes sumas de dinero, dice. Sabían que Cristo era el Mesías porque en el momento que él muere, el velo del templo, tenía un grosor de una palma, dicen, de grueso el templo, el velo del templo, se rasgó de dos, desde arriba hacia abajo, cuando lo normal es que se rasgue de abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo. ¿Cierto? Como invalidando ese rito milenario que ellos tenían. Entonces, ellos sabían, la élite siempre lo supo, pero lo negaron por conveniencia, así como Judas, así como muchos hoy en día. Yo conozco, he trabajado con judíos, ¿cierto? Y cuando uno les demuestra la verdad, sí, no, la reconocen, pero dicen, no, pero no puedo, ¿por qué? Porque van a apartarse de la élite que los protege. Entonces, ¿qué está en el corazón de ellos? El pertenecer a una sociedad poderosa o el pertenecer a Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, siguen con el mismo estigma, ¿cierto? Porque heredan las tendencias de los padres. Los únicos que fueron valientes y dejaron de ser judíos y se convirtieron en cristianos
fueron los que formaron la iglesia cristiana, esa primitiva. Esos son el verdadero pueblo de Israel. Y cuando nos habla la Biblia de ir en busca de las ovejas perdidas de Israel, no dice judíos, de Israel, se refiere a esas que siendo de origen israelita, se convirtieron, pero se han apartado hoy día. Hay muchos cristianos que andan apartados de la verdadera doctrina y a esos tenemos que rescatar. Esos son los que cuando dice Cristo, tirad la red a la derecha, ¿cierto? A eso tenemos que rescatar porque lo tiramos a la izquierda y no sacamos nada. ¿Entiendes? Uno o dos pescados, pero en la derecha es donde está el fruto que tenemos que recuperar porque ellos tienen la cepa, como un primo mío, lamentablemente falleció, justo antes de que falleciera, como un mes antes, de Belén, él nació en Belén y se fue después a Kuwait, y de Kuwait después se fue a Venezuela, hizo mucho dinero, era multimillonario, después se fue a Estados Unidos, tenía una empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, y después estaba invirtiendo en Dubái. Y le dio por hacerse musulmán, dije, pero ¿cómo te haces musulmán? Pensé yo. Entonces le escribí una carta yo. Y le dije, vuelve al redil, tú eres de la cepa del rey David, porque nosotros descendemos directamente del rey David. Le dije, el rey David, todo eso, a ti no te va a costar mucho volver, le dije yo todo eso. Y le hablé al corazón y le mandé el camino a Cristo, porque era cristiano, pues. Lo hizo por conveniencia económica, ¿cierto? Entonces me dijeron, no sé si era cierto que se hizo 100% musulmán, yo creo que a lo mejor lo hizo figurativamente. Pero después de eso, yo creo que Dios tocó su corazón y algo debe haber pasado en él porque pasó un mes y me avisan que había muerto de ataque al corazón. Creo que vivía una vida muy licenciosa, obviamente débil de corazón. Tenía 20 autos deportivos, 5 Ferraris. Entonces, dije yo, tanto dinero. Dije, ¿cuánto cuesta un Ferrari? Le dije yo, cuestan como $300.000. No, me dijo el más barato, me costó 600. Wow, dije yo, mucho dinero. Pero ¿de qué sirve el dinero si se va a morir? ¿Cierto? ¿De qué sirve tanta riqueza si no la pudo aprovechar? ¿Entiendes? No la pudo disfrutar. Y la mejor forma de disfrutarla es haciendo feliz al prójimo, ¿cierto? Donándola a los pobres. Por eso los discípulos entendieron eso y eso es lo que hicieron. Imagínate a una madre desposeída, terrible, sufriendo porque su hijo tiene cáncer. Saber sanarle al hijo, ¿entiendes? Etcétera. Rodrigo, ¿tienes alguna cosa que decir? Bienvenido. No se te escucha Miguel, nada, Rodrigo. Ahí sí. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos y a la audiencia que hay, porque hay bastante, así que los felicito a todos y Hay feliz sábado. hartos. Bueno, mira, yo quería comentarte algo que creo que les puede servir. Eh, Sí. en mi camino a la redención del Señor, a buscar la redención de Dios, bueno, yo estuve hasta hace poco tiempo metido muy de lleno en las redes sociales y no me van a creer que de las 8 horas de trabajo que uno tiene, o 9 horas, me di cuenta que gastaba 2 horas revisando redes sociales, Jorge. Wow. Increíble, ¿no? ¿Y cómo me di cuenta? Porque en las redes sociales, cuando tú entras a Facebook, puedes opinar respecto de distintos debates que hay, o puedes ver videos o cosas así, pero si te pones a sumar de los pocos que tú te metes para ver si quién te contestó y qué te dijo el otro y todo eso, por lo menos 2 horas promedio diarias. Diarias, Jorge. Sí. Y además de eso, en la noche, cuando uno llega a la casa, tiene la tendencia de tomar el celular de nuevo y ahí pierdes fácilmente 1 hora más, porque imagínate, yo llegaba a las 9:30 a la casa y a las 11:30 me estaba acostando. Tomaba 11 y 1 hora de esas dos las perdía. Entonces, un día conversaba con mi hijo y mi hijo me dijo, papá, tú deberías dedicar ese tiempo a nosotros. Y me tocó Amén. el corazón. Entonces tiene toda la razón mi hijo. De hecho, vengo con él al lado escuchando. Entonces, Bien, bien, bien. tomé la decisión de no seguir viendo estas cosas y orando con mucha oración. Yo sentía que el Espíritu Santo me indicaba que no debía estar ahí. Así que me alegro de eso y lo comento como testimonio personal, Jorge. Amén. Qué bueno, qué Eso bueno. es. Y aquí se dio el caso al revés, el hijo reprendiendo al papá. Qué bueno. Así fue, así fue. Bueno, bueno tener un hijo así, que él te ponga en regla. Muy bien, muy bien. Gracias por tu testimonio. Bueno, el llamado está más que claro. El llamado es para que tú puedas adquirir la pureza de corazón. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cierto? ¿Cuánto estamos dispuestos
a que Dios, es cierto, entre en nuestro corazón, haga el barrido de la casa, limpie todo, ponga los muebles en su lugar, ¿cierto? Y venga a cenar contigo, a estar contigo y a compartir contigo. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo me voy a comprometer de ahora en adelante de controlar mi vida, de hacer lo mejor posible para que el Señor ordene mis redes sociales, mi vida personal, el sábado lo disfrute y que pueda yo llevar a mi hijo también al mismo terreno. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo mismo? ¿Cierto? Todos están dispuestos, no sé, pues levanten la mano, hagan algo. Yo les voy a decir Amén. que Dios los va a ayudar. Amén, Yo, amén, Maritza. Dios te bendiga. Amén. Muy bien, Maritza. Amén, hermano. Marta, Marta. eh, Maritza, Marta. Gracias, hermano. Mi hermana Luz también. Tenemos dos luces aquí, una Alvarado y una Luz Miranda. Bienvenida, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un cambio? ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse con el Señor, a esforzarse para cambiar? Porque tenemos esa. Gracias, Miguel también. Que Dios te bendiga. ¿Cierto? Marta también. Maritza Guerrero. eh, Marisa, hay muchos más, ¿cierto? Que Dios le bendiga. Que también estamos muy dispuestos a hacerlo. ¿Les parece si oramos entonces para pedir al Señor que nos bendiga, que nos llene Amén. de Espíritu Santo para lograrlo? ¿Ya? Amén. Cerremos los ojos y pidamos al Señor. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque el Espíritu nos ha guiado a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar el Espíritu de profecía, tus testimonios, Señor, y que se aplican perfectamente para el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú seas quien nos ayude, entre en nuestro corazón, barras la casa, Señor, barras, limpies las inmundicias que hay en él, ¿cierto? Y saques todo lo malo para que podamos, Señor, nosotros encontrarnos contigo, estar contigo y refugiarnos contigo. Ayúdanos a estudiar tu palabra más, Señor, y a tener un contacto más permanente contigo, Señor, y apartarnos de los vicios de las redes sociales y todo eso que nos contamina tanto. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos acompañes y que este programa y todo lo que tú nos has enseñado lo podamos poner en práctica y compartir con otros. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre amado de tu Hijo, Señor Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Si alguien quiere decir algo, orar, bienvenido. Jorge, Dígame. disculpa que interrumpa. Bueno, yo quiero contar cortito el testimonio de una bebé que se cayó por una escalera, se le soltó a la mamá Sí, de las manos porque se cruzó un gatito lo y leí, lo leí. cayó esa niñita por la escalera eh, y el diagnóstico era grave, pero gracias a Dios, Jorge, como tú leíste, la niña fue restaurada por el Señor de miércoles para jueves. Amén. Y está sana la niña, Jorge, sana. La niña tenía Qué bueno. el cráneo fracturado, tenía hematomas, iba a perder la visión de un ojo y la verdad es que me emocioné, no por el milagro que hizo el Señor, porque me emocioné por cómo el amor del Señor puede ser Amén. capaz de hacer hasta lo imposible para los hombres. Así que lo dejo ahí Amén. como testimonio, Jorge. Amén. Gracias, gracias. Muy lindo. De hecho, estábamos hablando justo de los niños hoy día y que el Señor se preocupe de una niñita que por un gato, ¿cierto? La mamá perdió el control y se le cayó de los brazos, ¿cierto? Justo en la escalera. Terrible, terrible. ¿Cómo haber sufrido esa mamá? Entonces, y también ver su futuro comprometido y que ahora no sea tal, que haya habido un milagro del Señor. Gracias por las oraciones, porque sé que el Señor responde las oraciones cuando Él interviene, cuando lo hacemos de corazón también, y por amor a los niños. Ya pues hermanos, les agradezco mucho por el tiempo. Ha sido una bendición haber compartido este material. Lo preparamos con mucho amor. Esperamos que el Señor dé frutos y ustedes puedan ponerlo en práctica, que es lo mejor. Pongámoslo en práctica. Comprometámonos con el Señor de apartarnos de, de lo que nos contamina y nos aparta de Él y concentrarnos más en el estudio de la palabra y la oración. Gracias hermano, que Dios los bendiga mucho. Un abrazo a todos. ¿Alguien quiere decir algo? Despedirse, hágalo, ponga el Amén. micrófono, su cámara y muéstrese para que lo vean y puedan saludarlo. Te agradezco mucho. Amén.
Un feliz Gracias. sábado para todos y quería preguntar si va a quedar en YouTube esta para la grabación. Sí, lo vamos a subir inmediatamente. Un ratito más, yo lo descargo y lo subo a YouTube para que lo tengan Ya todo. para mañana ya estarlo compartiendo. Gracias, Manita. Que Dios la bendiga. Estuvo muy bueno el tema. Jorge, felicitaciones por el programa en el que apareciste. Me pareció una tremenda idea y así muchas personas más también van a conocer del Señor acerca del tema arqueológico. Ah, claro que sí, están entusiasmadísimos, ¿eh? Quieren hacer varias series, entonces vamos a colaborar. Eso lo hacemos gratuitamente para el Señor y la verdad es que están encantados con eso. Y bueno, el Señor abre otras puertas, así que hay que estar colaborando con Él. Ningún Muy problema. interesante, muy interesante. Y oren para que eso también de sus frutos, porque de ahí hay mucha gente que va a ser rescatada. ¿Entiendes? Gracias a Dios. Porque muchos están en las dudas Así va a ser. del Evangelio y todo eso. El, Gracias. el próximo sábado de los jesuitas, Sí, puede ser. Bueno, la verdad es que no estoy muy seguro, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, pero una buena sugerencia. Vamos a ver si ese es un tema relevante. Yo creo que más que los jesuitas hay que hablar de los globalistas en general, donde están incorporados también los jesuitas. ¿Entiendes? Pero los son más globalistas, contemporáneos. porque es algo relevante, que son los que tienen el control del mundo y cómo van a ser extirpados, van a ser eliminados. Ustedes saben que está la fecha, ya empezó el proceso. Y yo les voy a decir quizás cómo va a terminar para que estén preparados para ese evento y lo vean con sus propios ojos. Bueno, podría ser. Hablemos de ese tema. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Entonces, Feliz un feliz sábado. sábado. Y Feliz gracias sábado, un también. abrazo para todos. Gracias, Rodrigo. Y gracias, Pedro, Chao, también por... chao. Feliz Dios te sábado, bendiga. nos vemos. Fíjate, Jorge, buenas noches a todos, Ah, buenas noches. Bendiciones. para todos. Feliz sábado, Feliz maestro. sábado. Buenas noches.